de passar a l'electrònica, que és el que més assemblava a les telecomunicacions, al carrer Urgell, que ho feien pel matí. Per tant, soc enginyer tècnic industrial amb electrònica. Bé, dit això, també ara en aquest moment estic com a president per poc temps, perquè ja ho deixaré aviat, però estic com a president de la Mesa de les Enginyeries Tècniques i de Grau de Catalunya, que MATXEC, aquest és l'acrònim, que agrupa, com podeu veure aquí ara, em sembla una propera transparència, una mica el que és això, no? 13 corporacions que representen a uns 15.000 professionals col·legiats. Bé, això que diu 2018 és veritat, però sobre el 12 ja es va intentar fer una MATXEC. Passa que, clar, va costar molt, José Luis ho sap, això. Són molt diferents, són molt diversos i no es va acabar de quallar la cosa, no? Per personalismes i per mal rotllos, aquests que hi ha. Bé, la cosa va quedar una mica així en suspens i el 2018, amb 2 o 3, el d'obres públiques concretament, i algun altre, no, en castellà no, aquí estem a Catalunya, ja m'enteneu, que sí? Doncs resulta que aquest 2018 es va decidir, uns quants em van empènyer a intentar muntar aquesta MATXEC el 2018 fins ara. I bueno, anem tirant. Es tracta doncs això, no? de tenir una associació en què estem tots aquests col·legis de totes les especialitats, totes, d'enginyeria tècnica, i per fer coses. El que passa que som modestos, no tenim ni un empleat, ni tenim res, és un pressupost bastant baixet, però bueno, anem fent coses i penso que té molt de futur. I jo ja dic, ho deixaré perquè porto des dels 18 i ja toca una mica de recanvi, no? Però jo crec que té futur aquesta associació. Si passa, sisplau. Aquí teniu la llista de col·legis que hi ha. Déu-n'hi-do, no? Uns més grans, altres més petits, uns més actius, altres no tant. I cada col·legi hi envia un representant, que acostuma a ser el degà, però no necessàriament. Pot ser un membre de junta. I fem les reunions cada 2 mesos o així, o cada mes i mig, depèn, no? Les fem al meu col·legi. Últimament estic molt sol, perquè com que tothom es pot connectar, les últimes que hem fet estava jo sol allà al meu col·legi, tots connectats, no? Però bueno, és igual, la reunió es fa igual i no passa res, no? Vinga, pots tirar, sisplau. Bueno, els objectius, n'hi ha molts objectius, però una mica aquests és això, no? Aquests vincles que ens uneixen, perquè tots som enginyers, tots tenim una base d'enginyeria. De fet, penso que l'estat espanyol és dels pocs llocs on hi ha tantes especialitats. En altres països és molt més reduït tot això, i fins i tot a nivell d'associacions i de col·legis en tenen una de sola, no tantes. Això que diuen divide venceràs, o al revés, no? L'unió fa la força. En aquest cas nostre, pel que sigui, històricament va anar naixent de diferents especialitats i cadascú amb el seu col·legi, i fins i tot n'hi havia algunes que en tenien 2 i tot, de col·legis. Es barallaven i al final va quedar un només, no? I, bueno, una mica aquests objectius que podeu llegir aquí, no? Crec que és important, doncs, això, no? Tenir una consciència clara de que som enginyers tots, que tenim tots una base comuna, que tenim uns valors que ens defineixen com a enginyers, no? La rigorositat, la constància, el treball amb equip, la innovació, no sé, vull dir, una sèrie de valors molt nostres, molt d'enginyers, que tots els tenim, totes les especialitats, i això ens fa doncs, que podem tenir un diàleg fluid entre tots, perquè de fet l'objectiu és comú, és comú, i més des que hi ha els graus. Des que hi ha els graus, els enginyers són els graus, l'enginyeria és un grau. Ja sé que a altres enginyers no els agrada això, però és així. Jo no dic que els màsters no siguin enginyers, no ho dic, però que l'enginyeria és un grau, sí. O sigui, a Europa els enginyers són els graus. Màsters són d'especialització.
i encara estem en un estadi, com diu l'altre, haurà d'acabar això, encara hi ha 2 nivells d'enginyeria, però això no té massa futur, crec jo, perquè cada vegada són més graduats i menys màsters, i per tant els graduats són els que hem d'anar omplint tots els llocs de treball, totes les administracions, els llocs doncs, importants de decisió, i els graduats, doncs, jo penso que en qüestió de 5 o 10 anys dominarem l'escena, no? Encara no és així. I per això encara estem amb aquesta crisi una mica, no? Com deia el polític Antonio Gramsci d'Itàlia, diu, les crisis venen quan el vell no acaba de morir i el nou no acaba de néixer, no? Doncs nosaltres encara estem en aquesta crisi que el nou model, que és enginyer graduat, punt, no acaba de néixer, però ja naixerà, a punt. Més objectius, no? Clar, la innovació és bàsica, les tecnologies sempre està al dia, i també el debat intern per estimular doncs, una actitud crítica i que els enginyers davant la societat donem una imatge doncs, de professionals compromesos amb la societat i competents i que se'ns valori més. Els enginyers no es valora massa, valora més, jo què sé, un arquitecte o un metge o un advocat, no? Els enginyers encara som molt desconeguts, perquè clar, fem tantes coses, estem a tot arreu, si comencem a mirar per aquí, tot això és enginyeria. Micròfons, els llums, els projectors, les càmeres, tot és enginyeria. Estem a tot arreu. I per això poder estar una mica diluïts, som molt versàtils i la gent no ens identifica tant, no? Què fa un arquitecte? Fa cases, no? Què fa un metge? Cura o mata, de vegades, malalts, no? Què fa un advocat? A part de treure els diners del contracte, doncs el defensa i de vegades el sol aconsegueix que l'absolguin. Què fa un enginyer? De tot. Instal·lacions, maquinària, control, qualitat, auditories energètiques, en fi, vull dir, disseny, recerca, innovació. Per tant, als enginyers ens faltaria una mica més de comunicació, de relat, allò que diuen avui dia, els relats. Tenim una mica més de relat perquè sapiguessin realment què som i l'important que som, no? I dir, quan vas amb el teu veí a agafar l'ascensor, dius, mira, veus, això ho ha fet un enginyer. Ah, sí? Carai. I si es para al mig, també és culpa de l'enginyer, però llavors això ja... I mil coses, no? Però bé, aquest és un dels objectius que tenim també del Matxec, dintre, repeteixo, la nostra modèstia, no? Bueno, aquí veig que això no m'ho he preparat jo, m'han posat molts objectius, em sembla que ja n'hi ha prou d'objectius, no? I Pere, deixa'm posar les ulleres perquè vaig demanar a una col·laboradora que m'ho preparés i... Bueno, tot això són objectius molt macos que estan a la web, però la veritat, ja sabeu que tot això és molt teòric, no? Anem a la pràctica. Quins actes hem fet al Matxec que val la pena destacar? Mira, per exemple, l'últim que vam fer, aquest juny passat, era la dona enginyera. Va ser un èxit, vam fer això al Cosmocaixa, i tot eren dones, els protagonistes. Vam fer tres debats, diguéssim, 2, o sigui, 6 dones fent debats, enginyeres d'universitat, d'empresa, de món professional, del món col·legial, i va haver un debat molt interessant de per què, a veure, aquí en veig algunes de dones, sí, però no moltes, no? Poquetes. Encara Déu-n'hi-do, en comparació amb altres. Jo, quan vaig estudiar, em sembla que n'hi havia una o dues. Fa poc vaig anar a l'acte de graduació de l'Escola de Barcelona i la Societat Electrònica també n'hi havia dues. I vaig dir amb el rector i la directora, escolta, poder que us espavileu, amb no sé, quasi, no diré els anys ara, però amb molts anys estem igual, no hem avançat. No els va agradar gaire aquest comentari, no m'han convidat més ja a parlar. Home, escolta, han passat molts anys, i érem dues dones i ara n'hi ha dues. Què estem fent malament aquí? Algú estem fent malament, no?
Dic jo, a mi m'agradaria que fossin meitat i meitat, com a mínim. És maco, no? Hi ha equips mixtes, és molt més rendible, molt més creatiu. Ens compensem bastant. No és així. Bueno, doncs aquest acte anava una mica enfocat a això, no? A crear i reflexionar per què hi ha poques dones a les enginyeries. Hi ha motius, en van sortir molts, no està clar, n'hi ha molts, però ningú té clar ben bé realment per què. Vull dir, el motiu clar no hi és. Hi ha moltes hipòtesis, moltes teories, no? Però no acabem de saber ben bé què falla, no? Vam fer un debat en plena pandèmia, futur de les ciutats, debat, va estar molt bé, va ser molt interessant, perquè les ciutats en plenes de tecnologia i d'enginyeria, smart cities, etc., tot plegat, van participar diversos col·legis de la Matxec, i fins i tot va participar el degà de Telecos, no? El Medina, em sembla. I també vam fer un que se'n deia la transformació digital de l'enginyeria, és a dir, es va acompanyar aquí el conseller, també, doncs clar, l'enginyeria és digital, cada vegada, bueno, tot és digital, no? Ja ho heu vist amb aquesta apagada que ha passat, no? Les úniques coses que han funcionat són les analògiques, que en queden 4, no? Tot el més digital, tot apatat, no? Doncs bé, i evidentment l'enginyeria, totes les especialitats, totes han d'avançar cap a digitalització i cap a la sostenibilitat, no? El que és el mantra europeu actual, transformació verda, transformació digital, no? Aquest és el futur. I la transformació verda està molt ajudada per la transformació digital, està claríssim, no? I un acte que vam fer, que em sembla que va ser el primer, el 2018, quan es va fundar l'Enginyeria és un grau, que ja dic, va aixecar ampolles, a mi m'ho han retret. Aquest eslògan va ser, mira, perdona la modèstia, va ser d'ella meva, no? I això va aixecar ampolles amb qui es podeu imaginar, no són graus, sinó màsters, i abans es deien enginyers superiors, no sé per què, perquè superiors no crec que ho siguin, però enginyers industrials, en el meu cas, no superiors. L'escola és escola superior, que és diferent. Però bé, els llenguatges han anat transformant i encara hi ha gent com aquell meu amic d'allà que encara, o tu també parlaves d'enginyer superior. No ho feu, això, home. Entre nosaltres no hem d'acceptar que hi hagi enginyers superiors. Hi ha enginyers de segon cicle, hi ha enginyers industrials, no superiors. Jo no em sento inferior a ningú com a enginyer. I aquest acte, doncs ja dic, va aixecar ampolles perquè a mi m'ho va retreure, el degà d'industrials. Dic, no, és que jo el primer que vaig dir en la presentació de l'acte va ser l'enginyeria és un grau. Màster també és enginyeria. Claro. No dic que siguem els únics, però que el grau està en l'enginyeria, això és així, com a tota Europa. Va, ja sabeu doncs, que aquestes coses corporatives són delicades i has de trepitjar ulls de poll de vegades sense ganes, però hem de reivindicar que els graduats som els enginyers. No només, vale, transitoriament, però som els enginyers i tenim atribucions i tenim competències per ser enginyers. Sobretot carreres com les vostres, perquè hi ha graus blancs que no tenen atribucions. Una altra puça que ha fet aquí l'Estat. Graus que no tenen, enginyers que no tenen atribucions. És a dir, imagineu-vos un metge que no pugui operar, o un arquitecte que no pugui fer una casa, no? Doncs hi ha enginyers que no poden firmar projectes, com els d'energia, per exemple, no? Perquè no tenen atribucions. I també tenim un altre tema que donaria molt de sí. Bueno, ja no m'enrotllo més perquè ja m'he enrotllat prou, crec. Només donar-vos, felicitar-vos, heu fet molt bona tria d'estudiar aquestes carreres. Trobeu feina ben pagada. Bueno, això ja és relatiu, no? Però com a mínim us pagaran. Com deia el meu jefe, diu, nos pagan poco, però nos pagan. Dic, bueno, vale, pues, doncs això, com a mínim us pagaran i us valoraran. Podeu alguns haureu d'emigrar per guanyar més, Per desgràcia passa així. Tots tenim fills coneguts i saludats, que el fill està a Dinamarca o està a Holanda o està als Estats Units, no? Però trobeu feines molt interessants, perquè a més, si us agrada això, ja veieu
Ja veieu la velocitat de creuer que té tot el tema, no? Intel·ligència artificial, tot això. És no parar, tu. Hòstia, m'encantaria ara tenir la vostra edat jo i començar a estudiar això, perquè quan jo vaig començar a estudiar electrònica hi havia els integrats, sí, però començaven, o sigui, encara era l'època transistor. O sigui que, endavant, felicitats un altre cop per haver estudiat aquesta carrera i això, sigueu conscients de que teniu molt a aportar a la societat i al país, ¿vale? Gràcies. Bon dia. Vale, veig que ara ja s'escolta. Bueno, el títol de la ponencia, bueno, yo quedé que lo haría en castellano, ¿vale? Y prefiero hacerlo en castellano, más que nada porque si lo tienen que escuchar de otros sitios, pues me entiendan al menos, ¿no? Y aparte nosotros ahora estamos involucrados en un proceso de segregación del colegio estatal y entonces pues el hecho de hacerlo en catalán pues acentuaría una, no sé cómo decirlo, ¿no? Una deriva que no me gustaría ponerla de relieve ahora aquí en este momento, ¿vale? Bueno, el título de la ponencia es Graduados, colegiarse y proyecto, ¿no? ¿Vale? Y hay una cosa que me moría de ganas de hacer, que es daros la bienvenida a la generación IA. Quizás seáis la primera, ¿no? No sé si la anterior se podría considerar generación IA, no sé hasta qué punto la utilizaban, pero yo estoy casi seguro que todos vosotros entre ayer y hoy seguro que la habéis utilizado. No sé, si alguno no la ha utilizado, que levante la mano. Bueno, siempre hay alguno. Algo que no la haya utilizado la IA entre ayer y hoy. Entre ayer y hoy, porque no sé, yo la verdad es que llevo como un mes que la he descubierto y digo, ostras, esto es una barbaridad, ¿no? Ha cambiado el mundo, o sea, ya no es el mundo como era y yo os recomiendo, ahora cuando tenemos que hablar aquí de colegiarse y de trabajar, ¿no? Y cuando vosotros empezaréis a trabajar, pues si os metéis en una empresa tecnológica, ¿vale? Pues veréis que competís contra otros que sois como vosotros y no luciréis, pero como se os ocurra trabajar en una empresa en la cual la gente no sea tecnológica, vais a lucir, pero vaya, lo vais a eclipsar todo, o sea, vais a ser la única luz que va a haber allí. Entonces, no sé, yo os recomiendo que cuando os encontréis en este caso, intentar ser modestos, porque la gente que tiene experiencia tiene otras cosas que no tiene la gente que no tiene experiencia, y esto cuenta. Entonces, ya que el señor Miquel Darnés se ha confesado y ha dicho que quería hacer telecos, yo tengo que decir que yo en mi vida profesional me he arrepentido de haber hecho telecos y más de una vez he pensado que tenía que haber hecho industriales, porque lo tienen más fácil. Pero bueno, es lo que hay, porque hay que ser práctico en esta vida, ¿no? No se trata aquí de intentar ir contra el mundo, porque el mundo ya va contra ti, y entonces un poco por eso me he encontrado yo donde estoy. Entonces, el hecho de graduarse, pues es lo que tenéis que hacer ahora inmediatamente. Hasta ahora habéis estado tutelados, lo queréis reconocer o no, estáis tutelados por vuestros padres, ¿eh? Estáis tutelados por los profesores, por vuestros amiguetes, pero es un mundo, o sea, el mundo de la tutela, ¿no? O sea, cualquier cosa que tengáis que hacer os la han ido explicando y os han ido corrigiendo y llegará un momento en el cual pues tendréis que coger y empezar a trabajar y en ese momento pues como no tengáis otros compañeros que sean como vosotros que ya lleven años trabajando, pues ya veréis que eso os va a pasar el arroz, ¿vale? O sea, de repente os vais a dar cuenta cuando lleguéis a los 30 que si no os habéis colegiado algo habréis hecho mal, porque os empezaréis a dar cuenta que otra gente que se ha colegiado menos capaz ha llegado más lejos, ¿vale? Y simplemente porque por algo que parece que no sirve para nada, pero que sirve para mucho, es poneros en contacto con otros colegiados, ¿no? Con otra gente que está trabajando como vosotros, que vosotros cuando empecéis a trabajar vais a tener un ámbito de trabajo muy reducido, o sea, cada uno de vosotros va a ver lo que tenga delante, pero no va a haber nada de lo que hay fuera de ese delante. Y el hecho de tener un sitio donde tú puedas ver lo que ven otros, ¿vale? Pues te va a abrir mucho tu cabeza, ¿no? Igual que ahora. Y además ahora, con los jóvenes que sois, que tenéis la cabeza aún por cerrar, ¿vale? Porque hasta los 30 no se empieza a cerrar, lo digo yo. O sea, hasta los 30 ya veréis que esto cada vez va más. Tenéis que ir aprovechando esta inercia, ¿no? No tenéis que hacer como otra gente que de repente llegan a los 40 y de repente se tropieza con el colegio y dicen, ostras, si esto lo hubiera sabido cuando tenía 25, pues mi vida hubiera ido por otro lado. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Y esto que parece que aparentemente un colegio no sirve para nada, pero sí, sirve para mucho. Es el paso siguiente cuando perdéis la tutela de los profesores principalmente, porque los padres siempre los vais a tener, ¿vale? Y si os le preguntáis a los padres, ya veréis cómo todos os van a decir, colegiaros. O sea, colegiaros porque es lo que permite que tú continúes progresando en cosas que no
no te llegarían de ninguna manera. Esto es una realidad, ¿no? Y entonces el hecho también de colegiaros os va a permitir pues completar la habilitación. O sea, hasta que no estás colegiado no estás completamente habilitado. Es como tener un coche y que tiene ITV pero no tiene seguro, o tiene seguro pero no tiene ITV. O sea, hay que tenerlo todo. Y en el momento pues que podáis hacer algo vosotros por vosotros mismos, pues estará bien o mal, vais a estar llenos de dudas, llenos de miedos. Pero después con el tiempo esto se quita porque cuando ya empiezas a hacer unos cuantos y ves que la cosa funciona igual, pues dices, bueno, pues quizá tenía demasiado miedo, era demasiado ingeniero, que digo yo, ¿no? Porque los ingenieros tenemos tendencia a quererlo tener todo analizado, quererlo tener todo muy sabido, saber cuáles son todos los extremos que pueden haber, y esto pues nos frena muchísimo. Pero bueno, hay que coger y saber hasta dónde se tiene que llegar y tirarse, ¿vale? Y en el momento que te tiras, o sea, que empiezas a hacer cosas, pues empiezas a ver que, bueno, tu firma vale para algo, ¿no? También es verdad que el sistema educativo actual no tampoco ayuda mucho porque tampoco te cuenta mucho lo que es la profesión y principalmente en telecos. Yo no sé, en otras, no sé cuántos estáis aquí de telecos, pero suele ocurrir bastante que, bueno, que nos estamos encerrados ahí estudiando transformadas, estudiando cosillas, ¿vale? Y después al final, pues os pasa como, por ejemplo, me pasó a mí, que me dieron el título en el 93 y cuando fui a buscar el título, pagué el resguardo, me sale un compañero que aún le quedaba alguna asignatura y me dice, mira, Jordi, me sentó delante de un terminal V20 y me dice, mira, han inventado una cosa nueva, va por LexNet, ¿no? No, LexNet, no Net, bueno, no me acuerdo, RedNet o algo así, que significa lo mismo, pero no me acuerdo exactamente la red que era. Y me dice, se llama email, me dice. Y digo, ¿y esto cómo va? Dice, pues aquí pones un mensaje, tienes que saber, tiene que poner una arroba y tal, y el otro pues recibirá el mensaje. Y yo le decía, bueno, y si el otro no está en este momento ahí escuchando, no está recibiendo, ¿dónde se queda esto? ¿Se pierde o qué? Porque claro, es que a nosotros nos explicaron todo que era just in time, ¿no? Lo que ahora llaman tiempo real era todo así, o sea, si te llamaban por teléfono o estabas cuando sonaba el timbre o no lo cogías, ya se perdía esa llamada y etc, ¿no? Igualmente lo que es la radio, lo que es la tele y todo, o sea, todos los servicios de telecomunicaciones que había en ese momento, o sea, cambió totalmente. Y en ese momento cogí y dije, bueno, pues ya habrá que volver a estudiar telecos, porque es que en ese momento ahí sentado ese terminal de 20 color naranja, pensé, buf, vaya desastre. O sea, me acaban de dar un título que no sirve para nada, porque realmente es esto. Y ahora está pasando lo mismo con la IA. O sea, la IA, vosotros que ya veis, seguramente lo estáis utilizando todos los días, os estáis dando cuenta que esto, respecto a lo que habéis estudiado hasta hace 2 años, cambia todo. O sea, ya el Google ya lo cambió todo para todos vosotros. O sea, nosotros somos previos, yo por ejemplo soy previo al Windows 95, que digo yo, vosotros ya sois de la generación de la IA, y va a haber un cambio totalmente radical, ¿no? No sé si ya tengo que terminar. ¿Aún me quedan 7 minutos? Es que estaba yendo muy rápido porque lo que es bueno, no recuerdo ahora cómo te llamas, José Luis Santos, siempre me dice que me enrollo mucho y que me alargo con los tiempos y digo, bueno, vamos a intentar un poco rápido, ¿vale? Ahora al final pues me va a sobrar tiempo, pero bueno, de hecho habré dicho un montón de cosas. Después, nosotros en cuanto a lo que podemos hacer como ingenieros, bueno, más o menos el señor Miguel Arnés lo ha dicho, pero yo también lo quiero acentuar, que es que, a ver, el tema este de los apellidos, ¿no? Del ingeniero técnico de lo que sea, pues es entra un poco en lo que es lo que yo llamo, no se quedará mal, pero bueno, yo le llamo prostitución del lenguaje, ¿vale? Porque se cogen las palabras que tienen un significado, se le van añadiendo adjetivos, ¿vale? Y automáticamente, pues al final lo importante es el adjetivo, cuando lo importante es el sustantivo, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Que se han ido añadiendo y nos han ido dividiendo, ¿vale? Y por eso tenemos aquí en España, tenemos 19 ingenierías o 19 titulados de enseñanza superior, que es realmente lo que era superior a enseñanza, también somos enseñanza superior. Pero bueno, sí que es verdad que ellos se lo han apropiado como algo y además había un decreto del año 69 que más o menos les atribuía este adjetivo, ¿no? Como queriendo decir, oye, los demás no somos superiores. Pero bueno, es igual, tiene razón el Miguel Arnés que a veces yo lo utilizo así ligeramente un poco para diferenciar, para facilitar un poco lo que es el diálogo, ¿no? Pero bueno, quizá le doy la razón, ¿eh? O sea, que quede claro. El caso es que este sistema de tantas ingenierías, la verdad es que nos ha perjudicado mucho porque nos ha ocasionado muchas peleas entre nosotros, ¿vale?
Os explico, si no sabemos, hay una cosa que dice, bueno, en Europa cómo funciona, ¿no? Y entonces parece que venga alguien de allí, a veces nos cuente cómo funciona Europa y dice, bueno, ¿y en España cómo funciona, no? Y claro, en España tampoco sabemos cómo funciona muy bien todo esto, porque han ido articulando una serie de normas y leyes y decretos uno encima de otro, las universidades han ido por su lado, el legislador ha ido por otro, los tribunales de justicia por otro, y esto ha sido un follón. Pues imaginaros ahora empezar a querer saber lo que pasa en Europa, ¿no? Lo que sí que es verdad que yo fui a una charla hace unos 10 años que hicieron aquí en Cataluña, que hicieron venir gente de colegios de la CUPE se llama, que es la Agencia de Calidad de Cataluña o algo así, no me acuerdo, y que hicieron venir gente de diferentes países europeos y en el cual hablaron un poco de cómo funcionaba las ingenierías y allí pues me di cuenta que la diferencia fundamental entre España y Europa es que las ingenierías en Europa van por regiones. Y entonces, pues claro, en una región no da para tener 19 títulos de ingeniero, profesiones de ingeniero. En España va por todo el país, todo entero, entonces da para tener 19, ¿no? Y al final, en Francia hay 19 regiones, en Italia hay 19 regiones y aquí en España hay 19 títulos de ingeniería. ¿Vale? Y esto ha ocasionado, pues, lo que os he dicho, ¿no? Imaginaros ahora que en Francia se empezaran a pelear una región contra la otra, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Pero aquí en España sí que tiene sentido que se peleen una ingeniería con la otra. Y entonces yo soy partidario de que las diferencias entre ingenierías no tienen sentido. O sea, la profesión de ingeniero es única y aquí pues se han intentado hacer a lo largo de los años una serie bueno, se han dado una serie de competencias, que es lo que es otra palabra de esas que tampoco está muy bien, muy clara lo que significa, ¿no? Parece que quiera decir, significar algo, pero acaba significando pues lo que le dé la gana a cada uno. Que dice uno, para uno son conocimientos, para otro es lo que puedes hacer, para otro es lo que tienes derecho a hacer. Depende del ámbito en el cual se utilice la palabra, significa una cosa o la otra, ¿no? Yo soy partidario de un poco del lenguaje antiguo, ¿no? Que se hablaba, cuando eran derechos para hacer algo, se hablaba de facultades, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos unos decretos de facultades del año 71, todos. Lo que pasa es que también es verdad que esos decretos de facultades, pues nos los hicieron los pata negra, que digo yo, ¿no? Para no decir los ingenieros. Y entonces, pues lógicamente, pues los que tenían más poder lo perjudicaron más a los ingenieros técnicos que había en ese momento, o peritos, y los que tenían menos poder, pues perjudicaron menos, pero todos nos perjudicaron bastante. Pero bueno, es igual. El caso es que todo esto ya ha pasado a la historia. Hay una ley del año 86 que nos da atribuciones plenas. También es verdad que también lo dice según el ámbito de cada uno. El ámbito tampoco está claro lo que es, pero bueno, según el juez que te encuentres, pues te dice que el ámbito es una cosa, es otra. Pero bueno, simplemente yo he tenido que lidiar bastante con todos estos temas y por eso sé bastante de todo esto. Y al final, después de años, cuando ya tienes tiempo para reflexionar, te das cuenta y dices, ostras, cuidado que aquí nos hemos peleado unos con otros y entonces lo que hemos hecho ha sido perjudicarnos, ¿no? Bueno, ahora, afortunadamente en la Medjec pues hay hay bastante esta filosofía. Y por eso, pues, la Medjec es la mesa de la ingeniería, que es el presidente, es el señor Miquel Darnés, en el cual, pues, bueno, pues entonces, pues yo ahí la verdad es que me siento bastante cómodo, nos sentimos bastante cómodos y ojalá para mí sea el embrión, pues, para que en el futuro, pues, haya una única profesión de ingeniero en Cataluña, ¿no? Que intentar copiarlo de Europa. Y en Europa lo que pretenden es que uno que es ingeniero de una región también sea ingeniero en otra región, que no tenga que colegiarse o ponerse en la asociación o en lo que sea de esa región. También es verdad que aquí en España, con el título ya es habilitante, tienes derecho a entrar en la profesión. En Europa no, normalmente no. O sea, normalmente para poder entrar en la profesión, o sea, las reservas de actividad son muy reducidas y entonces para entrar en esa reserva de actividad o tienes que esperar que se vaya uno o tienes que pagar para entrar, bastante o poco, depende del país. Y bueno, es un poco follón, ¿no? O sea, la gente lo sabe cuando se encuentra con este problema y entonces cogen y nos llaman. Dice, oye, tú, que yo estoy en no sé dónde y me encuentro que no me dejan aquí hacer no sé qué. Digo, pues mira, tú. Y entonces nosotros también lo hemos ido descubriendo, yo al menos he ido descubriendo esto en parte también por este tipo de personas, ¿no? Y después veo que me queda 1 minuto 41. Ahora ya me he enrollado un poco más. He puesto un poco más de paja. Entonces me gustaría... nosotros cuando creamos la demarcación, el año 14, propusimos 2 cosas, ¿no? Una es defender a los niños, ¿no? De las nuevas tecnologías, o sea, crear un clima apropiado para eso, y la otra, pues a la gente mayor, pues que no está preparada para entrar en lo que es las nuevas tecnologías, pues dar facilidades, ¿no? Pero ahora últimamente pues me he encontrado, a raíz de un problema que tenemos, de que se me había olvidado un colectivo, que era el colectivo de la gente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Llamarle como quieras, invidente en este caso, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaría pues que lanzar una idea aquí en este público
de intentar pues crear un proyecto, ¿no? Que tienes que hacer proyecto final de carrera, para que, por ejemplo, los invidentes tengan lo que es la IA, les pueda facilitar su vida, ¿no? Ya hemos pensado nosotros una serie de cosas, yo os voy a lanzar un par de propuestas, ¿no? Una es, por ejemplo, pues si las gafas ven, pues serían las gafas, ¿no? Lógicamente, las gafas con un micrófono para saber lo que dices y con unos altavoces, ¿no? Si las gafas te ven que tú vas a entrar en un sitio que es peligroso, ¿vale? Igual que hacen los coches o pretenden hacer los coches, pues que le hagan una vibración en las gafas y el invidente pues ya sepa que está en una situación de peligro, va a cruzar una calle y no está verde, lo que sea, ¿no? Esto con la IA sabéis que se puede más o menos se puede abarcar ese tema, ¿no? Y otro tema, por ejemplo, un invidente que tiene que hacer un discurso, ¿no? Como yo estoy haciendo ya ahora, y claro, no tienes para apuntarte, no tienes para poder saber lo que te falta por decir, lo que tienes que decir. Entonces, pues también sería una buena idea pues que la IA esté pendiente de lo que vas diciendo, como la IA lo puede saber, ¿vale? Pues que la IA pues, pueda coger y pueda... Bueno, se me ha acabado el tiempo y acabo, le pueda apuntar, pues igual que se hace, no sé si alguno de vosotros ha hecho teatro, ¿vale? Supongo que sí, porque era una cosa que hacíamos mucho los ingenieros, pues coger le pueda proponer a la persona, que ya, esto ya no sería solo para invidentes, también le iría bien a otra gente, a la gente normal, que le pueda proponer las palabras que le faltan o las ideas que le faltan, ¿no? Y bueno, ya con esto lo dejo y bueno, ya nos pondríamos en contacto con unas asociaciones de ciegos y también nosotros hemos hecho la propuesta en Google en este momento y ya veremos a ver si cuadra algo, pero yo creo que sería un proyecto que podría ser interesante incluso hasta para que no haga una sola persona. Y bueno, y ahí lo dejo. Vale. Creo que me toca hablar a mí. No sé si hay presentación. Bueno. En primer lugar, agradecer la invitación. Agradezco a David personalmente por todo tu esfuerzo en el Aerotelecom y en particular pues el volver a esta escuela, que me siento tan vinculado a ello. Todos los años participo del acto de graduación. Espero que vosotros que estéis a punto de graduaros pues tenga el honor de condecoraros personalmente y daros, pues como decía el compañero, la bienvenida a la profesión. Me quedo impresionado del interés que despierta este tipo de cosas y como ingenieros que somos, pues bueno, vamos a intentar aclarar al modo que hacemos nosotros, vamos a decir esquematizar, otros nos dicen cuadricular. La cabeza de un ingeniero no es cualquier cabeza y yo intento aportar simplicidad. Hablar el último no es fácil porque normalmente la audiencia ya está bastante cansada, te pisan todos los chistes y habitualmente de lo que vas a hablar tú, sobre todo sin saber de lo que van a hablar los demás, pues es un poco más complicado. Pero he querido no utilizar el maravilloso boli que me han puesto porque ha sido absolutamente tentador, tanto uno como otro, que en este lenguaje avanzado, del cual vosotros todavía estéis en la parte universitaria, no sabéis, han quedado muchísimos temas muy iniciados y a su vez, además de hacer mi presentación, pues empezaremos a poder desengranar parte de esas cosas que ellos han dicho un poco en un lenguaje en clave, ¿no? Y sobre todo seguramente en el turno de preguntas, ¿no? Es muy estimulante tener un reloj delante. Madre mía, me han puesto más tiempo, gracias. Porque ya la maravilla es además cuadrarlo en un tiempo, ¿no? O sea, esto es un poco complejo, ¿no? Y básicamente lo que yo quería es enseñaros cuál es el marco regulatorio. Yo tengo una gran experiencia en instituciones europeas. De hecho, yo hice el camino a la inversa. He formado parte desde el año 2014 de instituciones muy importantes europeas. La Federación Europea que une a todos los ingenieros, son más de 6 millones en toda Europa, 33 países. Estamos hablando de una macroorganización, tiene una forma de hacer las cosas básicamente para que no existan tensiones o se hagan de forma coordinada. Esa organización a su vez es el interlocutor directo de la Comisión Europea en temas de ingeniería, de tal manera que cualquier propuesta que se quiera hacer pasa por ellos y a su vez nos piden un paper, una información y vamos constituyendo grupos de expertos y yo me he formado allí, formé parte del European Monitoring Committee. Tuve 6 años, ese es el máximo tiempo que puedes estar. Luego me ofrecieron la posibilidad de saltar a otro tipo de comités y actualmente estoy en uno mucho más elevado, que es el Skill Council, el Consejo de Disciplinas de Destrezas, que en un futuro es el que va a marcar cuál es el futuro de la ingeniería a nivel europeo. Estamos hablando de palabras mayores porque implica el análisis a través de muchísimas encuestas, entrevistas, análisis muy profundos. El Observatorio de la Ingeniería ha sido una gran herramienta aquí en España para saber exactamente por dónde vamos a ir y de esa manera estar preparados. Y lo que nos dan como resultados esas encuestas,
Son cosas muy alarmantes de las que tenemos que poner el acento. La escasez del talento venido femenino a la ingeniería es uno de los problemas. Es decir, somos conscientes de que el papel de la mujer al menos es del 50% o más en el talento, pero escasamente no supera, en el caso particular de los aeroespaciales, el 20-25%, con lo cual estamos perdiendo un 30%. A su vez, dos tendencias. La carencia de vocaciones es alarmante, lo digo porque incluso teniendo la misma demanda, lo que está claro es que ahora mismo hay bastante menos oferta, es decir, hay muchos menos estudiantes que tienen el interés de hacer algo tan sacrificado como es una ingeniería, pero nos encontramos con el doble escenario de que a su vez la sociedad, porque está creciendo de forma exponencial, está demandando un crecimiento, y Europa lo tiene analizado, donde en los próximos 10 años faltarán de facto 200.000 ingenieros. Estamos hablando de palabras mayores. Van a estrangular seguramente el mercado o van a sernos absolutamente relevantes en todo lo que ocurra. Mi campo es el campo aeroespacial. A la audiencia sois aeroespaciales todos, lo digo por si pongo muchos ejemplos, y también telecos debe haber por aquí, ¿no? Levantéis la mano los aeroespaciales por hacer un volumen. Madre mía, enhorabuena. Ya todos los chistes son aeroespaciales a partir de ahora. Pues es nuestro sector, particularmente el sector aeroespacial, por la comercialización del espacio, nos ha llevado a ser absolutamente claves a nivel tecnológico, pero a su vez en un binomio, y me enorgullece el estar aquí, que habéis sabido entender muy bien en Cataluña, en la Universidad Politécnica, porque el doble grado en teleco y en aeroespacial lo hace perfecto. Comentando con ellos en el previo de aquí, hoy en día no puedes montar una misión espacial si además del orbitador y además de la propulsión y además de, pues eso, calcular las órbitas para que aquello funcione, no interaccionas a nivel de telemetría, a nivel de comunicaciones, a nivel de mandos y tal. Y no pueden quedar las carreras cortas en un área en la que luego se actúa de forma conjunta. Hacia el final hablaremos cómo se ha resuelto esto. Yo como decano, que van a ser 2 años ahora, soy bastante reciente, he querido desde el minuto 1 ponerle un acento a este tipo de cosas. Por no desviarme excesivamente de esto, lo que os quería comentar es el marco normativo español actual. Si queréis, incluso lo haré por contraste con el europeo, que os repito, lo conozco muy bien. Son más de 10 años estando allí y sigo formando parte de ellos. Es decir, he venido de Holanda hace 2 semanas, estuve hace 1 mes en Berlín, este mismo mes, dentro de 3 semanas, estaré en Zúrich. Es decir, mi interacción con el mundo europeo es instantánea, permanente. Quiero decir que cualquiera de las cosas que se pueden plantear y que, como bien habéis dicho alguno de los conferenciantes, no se han hecho todavía en España, está claro que no se han hecho porque no han querido hacerse y no porque no se supieran. Yo he conocido gente de la administración que ha venido a esas mismas reuniones en Bruselas. Por la parte de administración también se intenta una armonización y que al final es el factor político, de interés, de condición, de seguir esperando a que aquí no pase nada. Pues veréis vamos a decir, escándalo de disposiciones transitorias que, como la propia palabra dice, tenían que ser necesarias porque de forma transitoria no pasas de un sistema al siguiente. Pues se han quedado atascadas 14 años. 14 años no puede ser nada transitorio, porque eso mismo ya es un problema. De hecho, ahora mismo el número de graduados, yo también soy graduado en ingeniería aeroespacial, yo creo que ya supera el número de profesionales en ingeniería técnica y se nos atribuye una profesión que es la que nos toca en España, que no es la que está reconocida en Europa y que a su vez es diferente a la que estudiaron nuestros compañeros dentro de nuestros mismos colegios. Entonces hay muchas cosas de las que me gustaría hablar en la medida en que luego en el turno de preguntas, o incluso si me sobra algún minutillo, pues hablaré también de la parte en la que los colegios, en la parte en la que la universidad ya os deja un poco huérfanos en vuestra formación. Somos pieza fundamental, ya que la ingeniería tenéis que entenderla así, lo hacen los pilotos, lo hacen los médicos, lo hace cualquiera que está a la vanguardia, porque tiene que estar a la vanguardia. La condición de estar permanentemente formado es inherente a la condición de ingeniero. Es decir, nadie podría, en base a que tiene un diploma colgado en una pared, decir que está capacitado para hacer un trabajo. Explicaré también un poco detenidamente qué es eso de las competencias, atribuciones, este tipo de cosas. De hecho, ya que había que hablar de algo, mi temática es esa, ¿no? Que entendáis un poco desde el punto de vista de la ingeniería, que es temático, práctico, dónde nos movemos para que vosotros, que sois ingenieros o estéis a punto de serlo, tenéis inteligencia más que suficiente como para que luego nos cuenten un cuento solo por haberlo contado a medias. Tenéis vuestras propias conclusiones. Cualquiera de las cosas que mencionaré
están legisladas, son números que se pueden buscar, son órdenes y leyes que están en vigor, y si alguien tiene dudas de lo que yo estoy comentando, pues que lo lea por sí mismo. Lo que sí quiero marcaros es un poco el escenario, ¿no? Que en este batiburrillo donde se hablan de muchas cosas y tenemos que ir hacia otros caminos, lo que comentaba aquí el compañero de los momentos de crisis en los que uno ha llegado y el otro todavía no se ha ido, pues puede haber tensiones o intereses, pero la realidad solo es una. Y yo, por suerte, la llevo viviendo desde hace más de 10 años porque España es de los últimos países que se está integrando a un sistema en el que se sabe exactamente a dónde tenemos que llegar. Por empezar por la parte que más nos interesa, que es la de somos ingenieros, claro que lo somos y tenemos unas atribuciones que son unas capacidades, unas funciones que desarrollar en nuestra profesión y que tienen que quedar determinadas. A diferencia de la ingeniería, de la anterior ingeniería, la ingeniería técnica, igual que la arquitectura, requirió en un momento pues pararse a reflexionar y decir, esperar, tenéis que tener unas capacidades que queden reguladas en una ley. Y es más, España es un país muy de escribirlo todo en leyes. Con lo cual es la primera ley que vamos a mencionar, es la de 12 del año 86. Ahí aparecen dos profesiones nuevas, ya venían de antes, pero había que empezar a regularlas. Como habéis comentado, ya hubo un intento, pero en el año 86, tanto la arquitectura como las ingenierías técnicas, algunos de ellos vinieron de fusiones de lo que eran los antiguos peritos, oficiales. Había muchas formas en las que alguien se sabía que era técnico, pero no se sabía hasta dónde podía o no podía llegar. Pues en el 86 se nos marcan unas atribuciones que son, por decirlo así, unas capacidades técnicas en las que legalmente podemos intervenir. Esa ley, a pesar de ser del año 86, iba a decir que vosotros ni habríais nacido, no habéis nacido, evidentemente, es como muy antigua, ¿no? ¿Y cómo puede ser que algo tan moderno como es la ingeniería técnica aeronáutica, en particular esa es la profesión a través de los estudios del grado en ingeniería aeroespacial que habéis tenido? Ahora explicaremos por qué os han tenido que aparcar en esa profesión. No han creado una nueva, pues tendrá que poner alguna de las antiguas. Pues pusieron esa. Pero ¿por qué, siendo nosotros tan vanguardistas y tan novedosos, tenemos que regirnos por algo tan sumamente desfasado? Pues sencillamente porque nadie tiene interés en poner pues algo tan reciente como que desde el año 2011 ya tenéis y deberíais tener atribuciones propias. Pero en tanto exista este marco regulativo, que sepáis que nuestras atribuciones, y si no te importa, David, ponlas porque están al final. Como el detalle es muy minucioso, no he querido caer en todo el detalle de todas las leyes, pero sí sería importante mostrar las 5 atribuciones que veréis que desde el punto de vista de redacción y firma de proyectos viene enumerado en una primera atribución, por lo cual es muy genérica. Como decía el compañero, con atribuciones plenas en vuestra especialidad, es decir, que nadie venga a deciros que un ingeniero técnico necesita de otro ingeniero por encima para poder firmar completamente un proyecto. Eso no es cierto. Las atribuciones son plenas en vuestra especialidad. Como es del año 86, esto se hereda de lo antiguo. La ingeniería técnica tenía especialidades, por lo tanto, atribuciones plenas era en la carrera que habías estudiado. Pero es que los que estudiáis el grado, los que hemos estudiado el grado, lo hemos estudiado de forma generalista, con lo cual es muy probable que vuestro grado, no hay más que ver vuestro plan de estudios, ya tenga dentro varias especialidades metidas, con lo cual la ingeniería técnica que vais a tener, sobre la que vais a tener atribuciones, pues va a ser seguramente una o dos de ellas. Es decir, se me da el caso que como decano tengo que homologar títulos incluso que vienen del extranjero, pues yo tengo la ingeniería técnica, pero la tengo en 5 ramas. Es probable que, salvo que, por ejemplo, eso no suelen estudiar aeropuertos dentro de la ingeniería aeroespacial, pues no pueda dársela en la ingeniería en la especialidad de aeropuertos. Pero sí se lo puedo dar en aeronaves, motores, materiales, que lo habéis estudiado en la carrera. ¿Y por qué la carrera, el grado, se hizo generalista, como es la condición en toda Europa, por cierto, desde el espacio de enseñanza superior europeo? Entonces, lo que quiero decir es que la redacción y firma de proyectos, repito, serían con atribuciones plenas en vuestra especialidad y vosotros tendríais más de una especialidad. La dirección de actividades objeto de proyectos a los que se refiere el apartado anterior, es decir, dirigir el proyecto una vez que se ha firmado, el desarrollo, por lo tanto, la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, el ejercicio de la docencia y la dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio de tal. Bueno, no me voy a parar, pero lo que quiero deciros es que cuando os han dicho que al grado le falta algo, pues evidentemente no es cierto. No le falta absolutamente nada. El siguiente punto, solo voy a hablar de 3, es el de las competencias.
Cuando Europa se da cuenta de que tenemos un sistema que lo hemos heredado de los franceses, absolutamente academicista, lo único que se valoraba eran los conocimientos. Y eso permitía para que si tenía suficiente capacidad de, vamos a decir, independencia en el sentido de voy a decir si voy hoy a clase o no, bastaba con que yo me supiera un temario, me presentara un examen y sin haber pisado una clase aprobar un examen, incluso a lo mejor con buena nota. Pues esto lo cambió Europa y dijo que eso no podía ser así, básicamente porque medir los conocimientos de alguien es insuficiente para garantizar que profesionalmente se pueda desarrollar. Por ejemplo, no ha hecho ni una sola condición práctica donde un profesor puede evaluar tu capacidad respecto a una serie de cosas. Entonces, este sistema se cambió y se metió las famosas competencias que España tenía que integrar en algún sistema educativo. Y entonces las competencias es una definición muy sencilla, es el conocimiento más la aptitud, con P, es decir, la capacidad. Con lo cual ya no bastaba el que aprobaba un examen, sino además el que tenía que pasar por una serie de formaciones prácticas, asistencias a clase, etcétera, etcétera. El profesor, de hecho, empezó desde entonces a pasar lista, básicamente porque las prácticas eran obligatorias, viene por ese motivo, y porque el profesor tiene que tener un conocimiento no solo de que ese examen, ese señor con ese nombre o número ha aprobado. No, no, no. Es que además yo he trabajado con él. Entonces, que sepáis que las competencias es una cosa fundamental porque lo que vais a heredar posteriormente es una profesión y por lo tanto tenéis que estar capacitados, tenéis que tener aptitud, tenéis que ser aptos. Bueno, pues cuando vosotros tenéis como aeroespaciales, ya me centro en lo vuestro en concreto, ya que mayoritariamente sois aeroespaciales, para que podáis acceder a una profesión que está regulada, es necesario que alguien diga que lo que habéis estudiado contiene todas esas competencias. Bueno, pues todo esto se hace a través de las famosas órdenes CIN. Desde el punto de vista de ingeniería me da igual lo que sea un orden CIN. Lo que tenéis que entender es que las condiciones que garantizan que vuestra formación académica ha cumplido con todas y cada una de las competencias que exige luego el desarrollo profesional es que cuando se presenta el plan de estudios que presentó la Universidad Politécnica de Cataluña, alguien evaluó que cada una de esas competencias que se requerían, y son muchas, David ha hecho un estudio pormenorizado de todas ellas, son muchísimas, estaban cubiertas, ¿vale? De tal manera que para la ingeniería aeroespacial, en particular el grado de ingeniería aeroespacial, y lo dice así Europa, tiene que haber una serie de competencias. Son 42. Muy bien. Pues esas son. Vuestro título fue evaluado y las cumplía. Y por lo tanto, vosotros accedéis a través de la orden CIN 308-2009, esa es la de la Ingeniería Técnica Aeronáutica, a una profesión. Porque es la garantía de que habéis adquirido el conocimiento suficiente y que además podéis llegar a desarrollar pues independencia, formación en proyectos, competencia de formación en autoformación, que es otra de las competencias europeas importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte, como decano del colegio somos único en todo el territorio nacional. De las 15 titulaciones en las 12 universidades que se dan, aeroespaciales, todas ellas, a excepción de una, son reguladas. Es decir, tienen orden CIN 308-2009 y absolutamente todas son habilitantes. Es decir, quienes termináis la formación académica tenéis una profesión de forma natural porque habéis demostrado, repito, vuestra competencia, conocimientos más aptitud para el desarrollo de una profesión que en España está regulada. Digo en España y me paro aquí en esto, tengo tiempo suficiente para explicarlo, porque no todos los países necesitan tener regulado. Regulado significa en un marco regulatorio vía parlamentaria, sus profesiones. Y quiero explicar adecuadamente cómo en Europa el desconocimiento español ha llevado a la mala interpretación de un entorno que, repito, como vengo de Europa, lo conozco muy bien. Voy al punto en el que las profesiones necesitan regularse o por lo menos controlarse. La necesidad de que determinadas profesiones que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos estén controladas, yo creo que es de sentido común. Es decir, vosotros subís un avión y yo no tengo por qué sospechar si el que lo ha diseñado o el que lo ha mantenido tiene capacidad suficiente para hacerlo, porque ya hay una profesión que obligatoriamente tiene que marcar unas condiciones mínimas, tanto de conocimiento como de experiencia, para que ese señor pueda llegar a acceder a hacer ese trabajo. A eso nos dedicamos los colegios profesionales. Es decir, las profesiones reguladas
montar una serie de organizaciones, estructuras, que somos los que garantizamos que quienes acceden a la profesión la dan los colegios, yo tengo que revisar vuestro título y al mismo tiempo tengo que revisar vuestro trabajo profesional, tanto vuestra formación continuada, como si incluso lo habéis hecho mal, para una comisión deontológica para que dejéis de hacerlo mal en beneficio de que el sistema siga funcionando. Es decir, alguien que profesionalmente, un médico, ha llevado a diferentes negligencias, tendría una comisión deontológica donde el colegio de médicos evaluaría si ese señor puede seguir ejerciendo en beneficio de todos. Y además esto está regulado a nivel europeo, hasta el punto de que incluso habría unas listas europeas, una serie de procedimientos donde tu inhabilitación sería en todo el territorio. De tal forma que los países que heredamos un sistema regulado, como es el sistema español, es decir, tenemos una tradición parlamentaria para que todas estas cosas vengan en un boletín oficial del Estado y tengan un marco normativo, que por cierto lo hacen abogados, con lo cual imaginaros cómo puede quedar aquello, pues nos basamos en una serie de órdenes, CIN, y de leyes. Hay varias, están ahí citadas, luego si queréis el PowerPoint las podéis leer todas, pero lo que está claro es que no es un aquí vale cualquier cosa. Y esto se hace en beneficio de que la sociedad tenga garantías de esto. En el año 2009, en España, pero viene de una directiva del año 2006, la directiva 213 europea, ellos marcaban que tenían que abrir a que cualquier técnico competente, cualquier ingeniero que tuviera capacidad, pudiera acceder a determinados trabajos. Y marcó la famosa ley Omnibus, que fue la forma en la que luego se traspuso a España en el año 2009, la ley 25 del año 2009, donde todo el mundo diría, y esta es la mala interpretación que se hace, que aquí vale todo. Ni vale en Europa porque donde no tiene marco regulatorio de colegios, las asociaciones profesionales solamente son las que dan capacidad. Repito, nadie que no haya pasado o por una asociación profesional en Europa o por un colegio profesional en España es capaz de hacer nada, y quien ya tenga eso ya lo puede hacer todo. Puede decir que, por ejemplo, un avión, hablo de las profesiones reguladas, lo puede hacer cualquiera. O sea, la ley Omnibus no dijo que un ingeniero de teleco puede hacer determinadas estructuras en un ala, por ejemplo. Lo que vino a decir es que quien se considere técnico competente, eso es mucho más exigente. Técnico competente es que tienes que demostrar que tuviste conocimientos en tu formación académica de que al menos sabes de qué va la estructura del ala y de que luego además tienes experiencia profesional como para poder haber diseñado una estructura del ala. Entonces quiero decirte que esa aquí vale todo se convirtió en justo lo contrario, en algo bastante más exigente, ¿no? Y lo que quiero decir es que esa ley Omnibus, año 2009, ley 25, año 2009, marcaba una disposición transitoria, significa algo que tenía que dejarse de momento para que ya se viera cómo se regulaba, y es que en los países que tienen una fuerte regulación como es España y una reserva de actividad, no cualquiera puede tocar un halo de un avión, pues ya dijeran los colegios profesionales o a nivel nacional exactamente qué partes solo la tocarían determinados ingenieros, lo cual es blanco y en botella. Los aeronáuticos diremos, pues el ala la toco yo, porque difícilmente un ingeniero de teleco ha estudiado las estructuras de un ala en particular. Estamos en disposición transitoria. Es decir, desgraciadamente, como no se ha dicho, alguien piensa que aquí no hay nada. Os digo que cuando ocurra, se dirán que serán solo los aeronáuticos y mientras no ocurra, la propia disposición transitoria dice, pues sigue todo como estaba antes. Se ha mantenido en disposición transitoria porque si en España tenemos dos profesiones, en tanto se mantenga en disposición transitoria, cualquiera de las dos profesiones podrá ser hábil. Que seguramente cuando se regule y se hable del grado de ingeniero espacial o de ingeniero aeroespacial, que no soy ingeniero aeronáutico, soy ingeniero espacial, que vosotros sois otra cosa. Vosotros en Europa, por terminar el grado en un espacio europeo único, no hay fronteras, académicamente reconocido vuestro título, tenéis una profesión que también es única, regulada además por un comisionado muy particular dentro de Europa, que es el Inner Market, donde vuestros derechos laborales todos son idénticos, porque no hay fronteras. Pues ese es vuestro espacio regulatorio. Y que nadie os diga que no. Entonces vosotros, por ser grados en ingeniería aeroespacial, sois ingenieros aeroespaciales, aerospace engineers, en cualquier país, incluido en España. Pero en España, que vamos por un marco regulatorio nacional, no se ha enunciado la ingeniería aeroespacial. Y os encajan en las dos antiguas profesiones que existían, la ingeniería técnica aeronáutica y la ingeniería aeronáutica. A mí me da igual llamarme ingeniero técnico aeronáutico en España, pero tengo claro que fuera no saben lo que es el ingeniero técnico aeronáutico. Donde fuera se requiere un ingeniero aeroespacial, vosotros lo sois,
y nadie ni con un máster habilitante para ser ingeniero aeronáutico español, que es para lo que vale el máster habilitante, para ir a una profesión que está a extinguir, la de ingeniero aeronáutico está a extinguir, ningún ingeniero aeronáutico puede firmar algo que requiera un ingeniero aeroespacial, porque eso lo sois vosotros. El grado es habilitante. Europa, Bolonia marcaba 2 ciclos. El primer ciclo, la culminación del primer ciclo, la parte generalista, ya es habilitante, ya habilita en toda Europa. 3 años, por cierto, en algunos países, aquí son 4. El segundo ciclo es para la especialidad allí donde se requiera. Imagino que cuando alguien tiene que diseñar una central nuclear y se le pide una experiencia específica y un conocimiento específico, se requiere un máster adicional, claro que sí, y eso es bueno. Y también en nuestro sector tiene que haberlo, pero ese tipo de másteres, que generalmente en Europa vienen a ser casi del mismo orden, a pesar de haber muchos grados, que el número de grados. Es decir, aquí la especialidad no tiene que ser una excepción, tiene que ser algo actualizado, específico, concreto, porque lo va a requerir tanto el mercado como la especialización. Y ese es el marco realmente en el que nos tenemos que mover. Entonces, bueno, no sé si os he aclarado, ya me he pasado del tiempo. Y ahora, si queréis, en el turno de preguntas, pues aclaramos de forma más concreta, ¿no? Hemos hablado entonces de atribuciones, que son vuestras funciones, de las competencias, que es lo que son. Las órdenes CIN dicen que vuestro título ya tiene esas competencias, por lo tanto, accedéis directamente a esas atribuciones si tenéis profesión. Y luego, pues el marco regulatorio en el que nos movemos como que las profesiones reguladas. De eso me ha quedado hablar. Si os importa, os comento un minuto solo. Cuando la orden CIN, perdón, cuando los colegios profesionales que se regulan desde el año 74, o sea, esta es mucho más antigua, habla de los colegios profesionales y luego posteriormente han dicho, no, va a venir Europa y van a desaparecer y van a tal. Pues ha habido anteproyectos de ley donde las profesiones futuras en España, las que tienen que ser sí o sí reguladas, las que se van a mantener a pesar de la ley Omnibus, son 36 de ellas. En el PowerPoint las tenéis reflejadas incluso por una agencia estatal que las reconoce como tal. La ingeniería técnica aeronáutica es una de ellas, la ingeniería aeronáutica es otra de ellas, la medicina, la abogacía, etcétera, etcétera. Entonces, incluso con la legislación actual, incluso en disposición transitoria y en anteproyecto de ley, posteriormente la del 74, esta es del año 2014, este anteproyecto está aprobado por el 2014, que nosotros somos una de las 36, con lo cual la condición de que para poder ejercer tengáis que estar regulados, tendráis que estar asociados a un colegio, como le pasa a los médicos o a los farmacéuticos, está absolutamente en vigor. Y yo no soy de denunciar a nadie, pero tengo claro que cuando alguien ha interpuesto cualquier denuncia y vamos a un juez, todos, absolutamente todos, son un 100% de los casos los ganamos. Todos. Porque no sé quién habrá interpretado que la ingeniería técnica aeronáutica no es regulada. Es una mala interpretación de la ley Omnibus. No quiero entretenerme más. Muchas gracias. Ahora David Rincón tenía que hacer una pequeña intervención, pero como parece que no ha llegado, haremos el turno de preguntas a todos aquellos que podáis tener cualquier duda, preguntas sobre lo que ha comentado. Y yo sí que te quería hacer una pregunta, David, para así un poco romper el hielo. Un ingeniero de la ETAC que acabe la carrera con Ingeniería Aeroespacial con mención en aeropuertos, ¿podría firmar el plan director del aeropuerto de Barcelona si le dejasen? Sí, seguro. Pero vamos a ver, es muy sencillo. Dentro de la propia orden CIN, y si la desgranamos porque tú la has enunciado y en el PowerPoint viene desarrollada, pero se puede leer, es así. Existen unas materias que son comunes, que son ciencias básicas, existen otras que son específicas y luego existen lo que se habla de son las menciones. Es decir, para llegar a obtener ese 308-2009 pueden existir diferentes menciones o itinerarios. Es decir, no todos tienen que obtener solamente a través de uno, a pesar de ser generalista. Es cierto que no podría obtenerlo a través de solo uno, pero bien es cierto que perfectamente sería válido. De hecho, repito, con el solo cumplimiento del orden CIN y viene garantizado porque ese título tiene la orden asociada a la 308-2009, ya obtiene la profesión de ingeniero técnico aeronáutico. Habría que analizar si en el plan de estudios, además de aeropuertos, tiene conocimiento de aeronaves o conocimiento de motores. Normalmente sí. Y entonces se obtendría en varias de las especialidades. Pero en particular, para el plan director en particular, por supuesto que sí. Porque eso estaría dentro de su especialidad con plenas atribuciones, que es una de las condiciones que desde el año 86, y no se ha cambiado, siguen existiendo.
Mi pregunta es, si yo ahora acabo la carrera, soy ingeniera técnico aeronáutica, si salgo fuera de España a hacer un máster y luego vuelvo, ¿sigo siendo ingeniera técnica aeronáutica con un máster o paso a ser ingeniera aeronáutica? ¿Me explico? La pregunta es muy buena. Sí, lo que te iba, en primer lugar, lo que iba es justo lo que ha dicho Jordi. En primer lugar, si tú terminas el grado en ingeniería aeroespacial, tú eres aerospace engineer, eres ingeniero aeroespacial, y aquí en España se homologa una profesión de ingeniero técnico aeronáutico. Pero es que a su vez en España también hay una profesión que es aerospace engineer, que estará por regular y que se llamará ingeniero aeroespacial y que tendrá unas atribuciones propias. En tanto eso no ocurra, como tú bien dices, es en ese primer ciclo post-Bolonia que ya has terminado, puedes complementarlo con un segundo, perfecto. Ojalá en España hubiera más. En Europa vas a encontrar muchos másteres. Ellos deberían reconocerlo aquí, claro que sí. Lo que pasa es que ¿sobre qué profesión? ¿Sobre el ingeniero aeronáutico que solo reconoce uno, que es el máster habilitante? O sea, el problema es que vuelves a encajar en un sistema que está a expirar. O sea, hace 13 años, 14 años ya no aparece gente nueva, más que forzando que la gente nueva se convierta en lo antiguo y no tiene ningún sentido. Yo que permanentemente voy a Europa, siempre la pregunta es la misma, ¿esto lo cambiáis ya? Y entonces lo triste es, no, es que hemos tenido elecciones hace poco y lo siguiente es que vamos a tener dentro de un año. Entonces el tiempo realmente para cambiar las cosas son solo una ventana de un año o 2 años. Y eso no ayuda, ¿no? Pero vosotros estáis viendo, sois conscientes de que el mercado lo está acelerando todo. O sea, la gente no pide que tú tengas una capacidad profesional en España, sino que tú hayas terminado unos conocimientos que son buenos y solventes para la empresa. Y entonces el reconocimiento de tu máster lo hará la industria, lo tengo claro. Y si esperas a que burocráticamente en España, que no ha reconocido ni el ingeniero aeroespacial, que es lo que sois, incluso ha hecho el totum revolutum. Gente que estudió 3 años lo ha puesto en la misma profesión de gente que habéis tenido que pasar 4 años. Pues imaginaros el lío. Entonces, bueno, ese es el periodo transitorio en el que estamos y fuera será reconocido y aquí en España, pues, en tanto somos Europa, sí deberían reconocerlo. En cuanto las leyes no han cambiado vía parlamentaria, pues en teoría, oficialmente, es solo para ingeniero aeronáutico, uno, el habilitante. Que ese, por cierto, no vale fuera, que eso también lo tengáis claro, creo que lo deja bastante claro. No quiero acaparar yo tampoco las respuestas, así. Vamos. Sí, sí. Eso que se ha comentado antes de firmar y visar proyectos, ¿qué es exactamente lo que implica o...? Nosotros, los aeronáuticos, nos movemos por un sistema que, por cierto, cuando en Europa se ha querido estudiar cuál va a ser el mejor sistema para la ingeniería, se han dado cuenta que el nuestro, el de aeronáuticos, era el mejor, que era el de las licencias. De tal forma que a lo que obtienes, que es un título académico, le tienes que sumar una experiencia profesional. Entonces, repíteme la pregunta por responder de forma concreta. Así. Eso de firmar Correcto, o visar correcto, el proyecto, correcto. ¿qué es exactamente? La capacidad para la firma la entrega la profesión. Y para la profesión, antiguamente, antes del año 86, repito, hacía falta simplemente haber superado la carrera, lo que es el título, pero actualmente hace falta también demostrar la experiencia. De hecho, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, nos requiere para, por ejemplo, tener capacidad certificadora en un centro 145, pues nos requiere una experiencia concreta de al menos 3 años para los graduados en Ingeniería Aeroespacial. Y es a partir de entonces cuando tienes ese reconocimiento de firma y de capacidad. O sea, sí lo tendrías, pero habiendo complementado también la parte de la experiencia. Entonces, en la medida en que terminas el grado y a su vez, por tener experiencia suficiente, tú te propones a la agencia, como por ejemplo un certificador en un centro 145, obtienes una licencia LMA, licencia de mantenimiento de aeronaves, que te permite firmar el proyecto. Sin problema. Lo cierto es que la primera condición necesaria, es haber hecho el grado en ingeniería espacial, evidentemente. Yo no tendría capacidad para alguien que me viniera con otros estudios colegiarlo. Y la única forma de llegar a la firma, evidentemente, es a través de la profesión. Es decir, no hay estudios que se puedan llamar de otra manera, que no tengan un orden civil, los famosos grados blancos que comentabais, que te permitan entrar en una profesión. En la nuestra no. Todos los que tienen el reconocimiento del orden civil. Pero en el caso particular de la firma de proyectos, en el caso concreto aeronáutico, a lo mejor en otras ingenierías no, la Agencia Europea de Seguridad Aérea requiere una serie de experiencia.
y entonces obtienes un reconocimiento como certificador que a su vez tienes luego que ir renovando pasados los años, garantizando pues que te mantienes actualizado con los cursos correspondientes. No sé si explica un poco la diferencia. Yo, si quieres, te lo explico desde nuestro punto de vista. Significa pues que el trabajo va a ser mío, lo voy a cobrar yo, ¿vale? Y el hecho de que esté visado, pues tendré un seguro detrás que es el del colegio y me va a respaldar si hay algún problema. Y es el solo hecho de que esté visado, pues me va a ayudar a que pueda cobrarlo antes, ¿vale? Porque, claro, el que tiene que pagar, el hecho de ver el sello de visado, pues si tiene alguna duda para pagar, pues le cuesta más. Yo quería apoyar una idea más también de los colegios, independientemente de que en el marco regulatorio todos tenemos claro de que es necesario, porque regulatoriamente es así, o sea, igual que un médico es que no está colegiado, sería imposible. Un abogado es que no está colegiado, sería imposible. A mí me gustaría venderos la idea de utilidad. El colegio, yo por ejemplo no tengo un cargo remunerado, simplemente obtiene las cuotas de los asociados para que pueda seguir funcionando. Estamos hablando de poder viajar, tener una sede, etcétera, etcétera. Su trabajo fundamentalmente es unir a todos los colegiados en la medida de que ese networking que es necesario, ese yo quiero cambiar de un sitio para otro de profesión, ese vais a montar un curso que a mí me preparen esto, hay que hacerlo. Pero a su vez, en esa cuota, que al final del año son 100 y poco euros, no llega ni a 200 euros. Imaginaos lo que supone dentro del ejercicio profesional, que por cierto además es desgravable. Y yo estoy intentando como decano que lo pague vuestra empresa porque forma parte de vuestra necesidad. Es decir, como que tiene una herramienta o un EPI. Es decir, si vuestra colegiación es obligatoria, tengo claro que vuestro empleador es responsable de ella. Yo estoy peleando eso. Pues por esa pequeña cuota obtenéis un seguro, en el caso particular aeroespacial nuestro, de hasta 600.000 euros recién titulados. De tal forma que cuando tú terminas, tu posibilidad de equivocarte es muy grande, tú tendrías un seguro profesional, seguro de responsabilidad civil, muy grande. Y además es el proyecto en el que estás trabajando visado y a su vez tiene una garantía adicional, llega hasta 2 millones de euros. Pero intentar buscar en el mercado por 100 y poco euros algo que os pueda cubrir y proteger en responsabilidad civil hasta 600.000 euros o hasta 2 millones si has visado el proyecto, o en una defensa jurídica gratuita que hasta los contenciosos administrativos los asumimos entre el colectivo, porque esta es la idea de grupo, en que entre todos nos ayudemos, ¿no? Me parece que es muy interesante, al margen de un paquete, no quiero anunciarlo completamente porque falta parte del paquete por desarrollar, pero los colegiados tenemos y vamos a tener ventajas, por ejemplo, en descuentos en compañías aéreas. Evidentemente hemos seleccionado y tenemos firmado el convenio con 2 españolas importantes, os podéis imaginar cuáles son. Y a su vez, pues incluso en productos financieros, de tal forma que cuando un ingeniero de nuestro colegio quiera pedir un préstamo, una hipoteca, un algo, a través de nuestro colegio tenga una ventaja adicional. O sea, de forma neta os interesará mucho, y ese es mi objetivo, el estar colegiados. Que pertenecéis a un grupo muy distinto. El perfil de riesgo de un ingeniero aeroespacial es muy diferente al del mercado de la calle, y eso es lo que yo les he llevado a las entidades financieras. Si tú sabes que conmigo tienes garantizado el reembolso, pues quiero unas condiciones especiales. Pues antes de que vayáis uno por uno a pelearlas, nuestro convenio va a poneros sobre la mesa esa ventaja. Yo es que soy el colegiado tal, por lo tanto me aplicas esto. Entonces, espero a través de todas las ventajas que tiene un colegio, el asociacionismo en Europa supera el 90%. Y aquí en España, pues, es decir, un 20%. Y es básicamente pues porque no han encontrado interés. Yo creo que encontréis interés en nuestro colegio. Vale, hola. Bueno, quería preguntar que, veamos, las personas que salgan de esta universidad con su título, nuestra carrera se llama Ingeniería Técnica. Por tanto, las personas que salgan de aquí y quisieran hacer máster, el único motivo por el que lo harían sería para especializarse en algún ámbito en específico, ¿no? Es decir, no tendría ningún tipo de sentido hacer un máster solo por querer que se reconozcan ciertas capacidades, porque aunque nuestra carrera se llame Ingeniería Técnica, se nos reconoce ya con nuestro título esas atribuciones, ¿verdad? Sí, repito por dejar otra vez clara la idea. Lo que tú has estudiado es el grado en Ingeniería Aeroespacial, porque Europa, y además en esto son muy, muy serios, tiene que haber una identificación entre lo que se está estudiando con la profesión que vas a ejercer. Si tú has terminado el grado, eres ingeniero aeroespacial, punto y final. Aunque en España, por no estar regulado, todavía no se sepa exactamente qué es aquello, y los graduados estén siendo aparcados en una de las 2 antiguas profesiones. Pero es que a su vez España forma parte de Europa. Y en Europa, repito, desde el año 2010, desde que el espacio europeo, Bolonia, ya fue implantado completamente,
año 2010 estamos hablando, imaginaros. Obtienes la profesión de Aerospace Engineer, eres ingeniero aeroespacial, punto y final. Y aquí en España, en ese marco de querer encajar con lo antiguo, tú quisieras llegar a la profesión de ingeniero aeronáutico, no ingeniero técnico aeronáutico. Imagínate que alguien se inventa, pues que en una posición todavía, yo creo que el ejército es de los pocos, y hago spoiler, le va a durar nada, porque tampoco se va a requerir ser ingeniero aeronáutico. Claro, te están pidiendo saltar a la otra profesión. Te van a requerir lo que ellos quieran hacer. Y han montado una cosa que se llama máster habilitante. Si quieres ser ingeniero aeronáutico español, que lo digan todo. Eso te vale ahí para eso, para esa oposición. No os merece la pena 2 años y el desembolso que os supone, cuando eso llegará un momento que desaparecerá, y os lo digo claramente. Un ingeniero aeronáutico español, donde se requiera un Aerospace Engineer, no necesitaría hacer un curso de adaptación. No tiene capacidad. Porque, entre otras cosas, lo que se estudió no tiene que ver con lo que estudiáis vosotros ahora. O sea, iríamos a una profesión antigua. Entonces, vosotros ya estáis fuera, no necesitáis fuera nada. Sí, donde se requiera, pues, por ejemplo, un máster en microgravedad, en propulsión, etcétera, etcétera. Entonces, os invito a que hagáis másteres específicos. Nosotros en el colegio, y esta es la parte que hubiera contado antes, pero entonces me había quedado antes sin tiempo, estamos desarrollando proyectos de mentorización que me parece son interesantísimos. Básicamente porque viendo que vosotros podéis salir o no sin saber hacia dónde tenéis que orientaros profesionalmente, y a su vez nosotros somos interlocutores con las empresas, son las empresas las que nos han dicho necesitamos aquí, aquí y aquí gente formada exactamente así. No todos los grados salen listos como para mañana te sientas en esta mesa y haces tu trabajo. No todos. Vamos a decir que casi ninguno. De tal forma que hemos diseñado unos másteres en consonancia con esas empresas en concreto, con las más importantes del sector aeroespacial, etcétera, donde en un proceso de mentorización son ellos los que han dicho qué tendríais que estudiar con el software que ellos están utilizando, con lo que ellos van a requeriros luego profesionalmente, con ejemplos reales, para que podáis trabajar desde el día siguiente. Y a su vez, con la garantía, ya que van a ser los mentores, ya que ellos van a costear, van a financiar esa formación vuestra, que vosotros tengáis el compromiso de al menos trabajar, retornar 12 meses de trabajo en sus instalaciones remuneradas. Es decir, con contratos en prácticas, quien termina el primer año del máster, el segundo año del máster son con trabajo real, cotizando, nómina, para precisamente retornar lo que es la financiación. El colegio lo ha hecho al modo anglosajón, y es que el sistema financiero, el que no tuviera dinero para pagar desde el minuto 1, y el retorno va a venir a partir del mes 13, entre el 13 y el 24, tiene firmados con entidades financieras, Caja de Ingenieros precisamente, convenios para que ellos ponen el dinero y a su vez una carencia de 12 meses, de tal forma que la primera cuota coincide con vuestro primer ingreso, de tal forma que de forma neta quedaría absolutamente pagado todo. Es decir, en una formación específica y con la garantía de ir a trabajar a una empresa del sector, porque ha sido formado específicamente para esa empresa del sector, pues obtendríais la mejor formación, básicamente porque la condición del profesorado, el máster de sistemas espaciales, por ejemplo, son 23 profesores, es gente en activo. Hasta tal punto ha sido interesante que la Agencia Espacial Europea, yo me reúno con ellos en una videoconferencia el día 14, quieren ser partners nuestros porque nos ha dicho que es la única iniciativa en toda Europa. Entonces, eso se anunciará y ojalá lleguemos a tener el sello de la Agencia Espacial Europea, pero actualmente ya hay empresas como Cayemi que han firmado convenio pues, para trabajar con ellos en base a que la formación que vais a recibir los que queréis apuntaros durante 11 meses, les permite integraros en la plantilla durante los 11 siguientes. En caso de que esas personas decidiera, por ejemplo, Cayemi decir no me interesa este ingeniero en particular, pues porque no sabe trabajar en grupo, si no fueres reclutados, tendríais un desembolso, o sea, un reintegro del 80% de vuestra cuota de matrícula, con lo cual quedaría prácticamente gratuito. Es decir, al no tenerlo, la devolución vía los 12 meses de trabajo con ellos, en prácticas, se os devolvería. Con lo cual las garantías son plenas. Este sistema de mentorización me parece muy interesante. Vamos, a todas las empresas que os hemos propuesto les ha suscitado muchísimo. Estuvimos en PLD Space y andan muy metidos en la entrega de proyectos y los plazos. De hecho, tiene ahí un reloj que a mí me aterra, ese sí que le tienen ya muy apretado para el Mira 5.
pero lo hemos dejado ahí pendiente seguramente de la segunda edición, la del año que viene, porque esta empieza en septiembre. Entonces, bueno, no dejéis de preguntar por los Master X, masterx.es. Ahí vais a encontrar toda la información y es un programa de mentorización muy, muy potente donde de forma neta el alumno durante 2 años, un año en formación, otro año en prácticas reales en empresas remuneradas, obtienen la mejor formación del mercado ahora mismo. Quisiera añadir un matiz a la pregunta que has hecho antes del visado. Es que me he dado cuenta que, claro, para vosotros que no sabéis de qué va este tema, pues igual hace falta la aclaración. El tema del visado, ahora existen 3 tipos de visados, ¿vale? Ya no es, cuando se habla de visado, nosotros pues ya lo tenemos muy asumido, pero quizá vosotros no, ¿vale? Pues hay lo que se llaman los visados obligatorios, que están en un Real Decreto que también se publicó en el año 2010. En el año 2010, como os estáis dando cuenta, ahí pasó todo, ¿vale? Otros son los visados con petición expresa del cliente, ¿vale? Que son la mayor parte en este momento, al menos en nuestro colectivo. Y después está la herramienta que haya creado cada colegio por su cuenta para asimilarse al anterior visado, al de toda la vida, ¿vale? En el caso de Telecos le llamamos visa, ¿vale? En el caso de otros le llaman de otra manera, ¿no? ¿Vale? Así de esta forma pues conseguimos pues que sea bastante similar y aparte pues haya menos preguntas sobre este asunto y así podemos cubrir la necesidad que tiene el ingeniero de que tener una RC, una RCP colectiva, que le sale muy bien de precio, ¿vale? Y bueno, y que haya el sello allí puesto del colegio, ¿vale? Y después una cosa más que se me ha olvidado de decir cuando estaba haciendo la exposición, ¿vale? Ya sabéis que antes de ayer hubo una apagada general, ¿no? No, si alguien no se ha enterado, se lo digo. ¿Vale? El caso es que ya ayer por la mañana, lo que es el operador nuclear, no sé si alguien lo ha oído hablar de él, que es ingeniero técnico de Telecos, ¿vale? Para que si alguno no lo sabía, ¿vale? Y nosotros el colegio pues ya pronosticamos, ya dimos un avance de cuál era el motivo principal, que era un problema de sincronismo. Claro, para nosotros los telecos esto de la sincronización es una cosa que está en el ADN, o sea, no es una cosa que va solo a 50 hercios, ¿vale? Pues es una cosa muy, muy, muy lenta, ¿no? A los ojos humanos no, pero a los ojos de las telecomunicaciones o bien de la aeronáutica, porque también vosotros también, o en la ingeniería en general, sobre todo la actual, esto no es nada, ¿no? Nosotros ya pronosticamos que el problema iba por ahí, ayer a las 10:30 de la mañana, y parece que el tema va por ahí. De hecho, esta mañana he estado hablando ahora con el operador nuclear, bueno, a través de WhatsApp, porque no hay forma de hablar con él. Ya me ha dicho que estaba en todas las teles, explicando un poco el problema este de la inercia, que al final es un problema de sincronismo, ¿no? O sea, de que una parte de España se sincronizó de una forma, la tensión, y la otra parte de España se sincronizó de otra. Entonces había un desfase entre las dos y en el momento pues, que se sumaron, pues bueno, todos sabemos que cuando se suman 2 senoidales, pues si no van perfectamente enfasadas, lo que hacen es restarse. Y así desapareció lo que es la potencia, de golpe, ¿no? Y esta es la explicación que hay buena sobre este asunto, por mucho que haya mucha gente que está hablando por la radio y por la tele y está dando sus razones, ¿no? ¿Vale? Pero realmente la razón de fondo es esta, ¿no? O sea, que debido a que cada instalación fotovoltaica se autosincroniza con la red, pues muchas fotovoltaicas pequeñas, ¿vale? Impusieron su criterio, ¿no? Respecto a otras muchas fotovoltaicas pequeñas que también estaban imponiendo su propio criterio, ¿no? Y una respecto a la otra iban desfasadas lo máximo 180 grados. Esto se puede resolver, evidentemente, técnicamente. O sea, lo único que pasa es que este problema no había ocurrido nunca, ¿vale? O no estaba previsto, o si estaba previsto, pues alguien consideró que no era importante, porque ya sabéis que esto funciona. O sea, al final, hay que meter bien el factor humano. Y lo desechó, y entonces, pues, ¿qué pasó? Que en el momento que se sumaron, pues en lugar de sumarse las potencias, pues se restaron una a la otra, ¿no? Y entonces pasó lo que pasó. Simplemente, pues, comentaros, ¿no? El hecho de ser ingenieros, pues somos ingenieros para muchas cosas, ¿vale? Y bueno, al final, pues hay que coger y salir y dar vuestra opinión y con los criterios que habéis adquirido aquí en la universidad, que la verdad son 4 años que se dan muchas cosas, pero que a veces generan mucha seguridad, que es muy bueno, y a veces generan inseguridad porque dices, yo sé poco, o sea, me falta mucho por aprender, ¿no? Pero realmente, lo que os he dicho antes, ¿no? Que si al final acabáis trabajando con gente que es como vosotros, pues no os vais a dar cuenta de los conocimientos que tenéis, pero si acabáis trabajando en una empresa en la cual la gente pues no es como vosotros, ¿no? Y menos de la generación IA, ¿vale? Pues os daréis cuenta pues, que enseguida vais a lucir muchísimo en esa empresa, ¿no? Seréis el foco, o sea, ya os daréis cuenta que el empresario dirá, ostras, el mejor contrato que he hecho en mi vida, ¿no? O sea, contratar a un ingeniero
aeronáutico, ingeniero técnico de telecos aquí en esta universidad, pero bueno, yo me hago cargo que este tema no es exclusivo nuestro, es exclusivo de todas las ingenierías de todas las universidades actualmente. Ja està. Sí, jo sóc estudiant del doble grau que heu mencionat abans i volia preguntar respecte a, perquè clar, els col·legis hem parlat que estan molt separats en les diferents enginyeries que existeixen, a l'hora de col·legiar-se, sent estudiant del doble grau, o sigui, graduat del doble grau, com canviaria o en què afectaria? La veritat? Sí. Vols saber la veritat? Sí, sí. Hauries de col·legiar els dos. Vale. Es que pensa que l'Estat... piensa que el Estado te ha facilitado, ¿no? los créditos. O sea, una parte de los créditos que tú estás pagando, que te parecerán muchos o poco lo que estás pagando, pero una parte importante la está pagando el Estado, ¿no? Y a cambio el Estado lo que pretende de ti es que al final te da una profesión y esta profesión la continúes, ¿vale? De hecho, para que lo sepáis, en el año 2014, cuando en plena crisis, el señor, estaba gobernando el PP, no me acuerdo ahora cómo se llama el ministro de Economía, pero aquel bajito, no me acuerdo ahora cómo se llama. El caso es que una de las cosas que barajaba, decía, bueno, y a todos estos ingenieros que les hemos pagado la carrera y después no se han colegiado, pues cuando llegue la jubilación descontarles, ¿no? Descontarles lo que le pagó el Estado en su momento porque no han ejercido, ¿vale? Y la forma de ejercer es estar colegiado, lo siento mucho, o sea, el Estado lo tiene previsto así, o sea, genera una serie de profesiones que serán, estará bien o estará mal, lo he dicho antes, ¿no? Que haya 19 y todo eso, que he dicho yo que para mí me parece absurdo, pero si al final tú tienes 2 títulos habilitantes, tienes que estar en los 2. O sea, y si no, ¿para qué lo hacías? O sea, tú eres libre de haber escogido, ¿no? Però una vez tienes un hijo, lo tienes que assumir. Em permeteu afegir una cosa? A veure, el futur és que hi hagi un sol col·legi d'enginyers. Un. No s'ha de col·legiar a 2, a 3 i... Aquest és el futur. Que tots aquests, a la mesa d'aquesta enginyeria, són 15 col·legis o 13, acabem sent un sol col·legi d'enginyeria i punt, i s'ha acabat, com els metges, o no? Que tenen 15 col·legis els metges. El traumatòleg, no sé què, no entenc gaire la medicina, no? La medicina interna, la medicina externa, que no? Tots tenen un sol col·legi, sí? I són 15 especialitats o més. I si d'una vegada aconsegueix, que això tocaria molt, un sol col·legi de l'enginyeria. Seríem molt potents, molt forts, tenim un lobby molt interessant, perquè ara, ja dic, tenim Matxecs, tenim l'ENGITE, que és l'equivalent del Matxec però a nivell estatal, però no tenim la força que hauríem de tenir per defensar les nostres atribucions, els nostres drets, tota la nostra professió, no? I jo crec que això aquí ens estem equivocant. Amb el meu president del Consejo ja l'he dit diverses vegades, però si entra per aquí i surt per aquí, perquè ell és president de l'ENGITE, però dic, què estàs esperant? A fer un pla estratègic d'unificació de professions. Perquè, clar, aquí a Catalunya no ho podem fer, perquè depenem dels consejos. Si ens unim ara, no sé, m'invento, el meu col·legi amb el d'agrícoles, demà passat ja estem impugnats pels consejos, perquè són els consejos els que depenem dels consejos, no? És així, ens agrada o no? A Catalunya no som independents encara. Ni crec que ho siguem de moment. Per tant, això és el que passa, no? Que no hi ha manera de poder-nos d'una vegada unir i tenir una sola enginyeria potent i forta. I crec que això és un gran error que estem fent. I els joves que pugeu, hauríeu de mirar d'apartar cap aquí. Perquè aquesta pregunta que ha fet, t'has de col·legiar dels col·legis, home, no podem, tio. Si em permeteu una altra pregunta, hem parlat també d'anar fora a fer un màster i tornar. Llavors, si fas un màster a fora i diguéssim que tracta sobre coneixements diferents dels que has tractat a la carrera, que en teoria et donaria unes atribucions extra per firmar projectes, això es reconeix aquí a Espanya un cop tornes? Repito que porque en España las atribuciones vienen reguladas igualmente respecto de estas dos profesiones, las atribuciones para la ingeniería técnica están especificadas cuál es, no te daría ese máster ninguna más adicional, no habría más. El reconocimiento tuyo sería porque la industria sepa que tú específicamente tienes aquello que ellos requieren para que cumplas con ello.
Si de forma específica Europa dice que las centrales nucleares solo las puede hacer quien haya estudiado un segundo nivel post-Bolonia en ingeniería industrial especializado en ingeniería nuclear, pues a lo mejor ese es tu máster y te permite trabajar en una central nuclear que de otra manera no podría ser. Miedo me da que en España un ingeniero industrial diga que como él ya tiene un título, pues a él no le hacen falta ningún máster. ¿Creéis que eso es seguro? Náutico no. Y a nosotros la Agencia de Seguridad Aérea nos regula de forma muy específica. De hecho, por suerte, nos iguala. Es decir, quien haya estudiado un poco más, le voy a pedir un poco menos de experiencia profesional, pero es exactamente idéntico uno y otro. Entonces, no te preocupes tanto por cómo te van a reconocer, porque dará igual, sino realmente por qué has aprendido, porque a lo mejor sí se te va a requerir en el campo en concreto. De hecho, si tú lo has estudiado por un interés comercial, porque solo accede quien ha llegado a través de ese conocimiento en ese máster. Entonces, que sea un interés personal o para llegar o por interés comercial, pues es que quiero trabajar aquí, pero no tanto por el reconocimiento, repito, que el reconocimiento y los títulos venimos de un sistema que no era adecuado. De hecho, nos tuvo que regular la Agencia de Seguridad. Me daría a alguien que no se le pidiera adicionalmente una experiencia, por ejemplo. No, es que yo terminé la carrera con sobresaliente, ya, pero no trabajaste nunca. Trabajaste en una farmacia. Tú no puedes firmar un avión. Y esto lo dice clarísimo, es así. Cuando hablamos de los proyectos, el que no te pueda demostrar y la agencia reconozca que tiene esa capacidad de licencia, te da igual tu formación académica. Condición necesaria, no suficiente. Muchas gracias. Si me permites un poco comentar, soy el delegado de Cataluña. Yo creo que muchos me habéis conocido por aquí. Y en relación a lo que tú has comentado, los másteres son especializaciones. Yo en mi caso soy ingeniero técnico aeronáutico, soy graduado aeroespacial. Hice un máster en sistemas de información, porque soy el CEO del aeropuerto de Barcelona. Yo hice un máster cuando lo necesitaba en una profesión, en un momento de mi vida que me gustaba hacer esto. No hice un máster cuando acabé la carrera para estar más formado. Yo entiendo que ya estaba muy formado. Entiendo que vosotros con 4 años de formación académica estáis muy formados. Luego después haces los máster que tu vida profesional te demanda. David dice, para trabajar en la nuclear, hombre, si estás trabajando en la nuclear, si estás haciendo puentes, pues no vas a hacer un máster en el tema. O sea, las másters son especializarte para formarte más en donde tú estás y porque a ti te apetece, porque tú quieres. Y mi comentario es, cuando estéis en el ciclo, en vuestra vida profesional, hacer máster que os gusten, que os hagan disfrutar, que os permitan incrementar vuestro nivel de conocimientos, porque esto, como bien ha dicho Jordi, esto es un suma y sigue. Esto no ha parado. Esto que estáis aquí comentando no ha parado. Empezará. Pero sois vosotros los que tenéis que conducir vuestra etapa profesional a donde os guste. Requerirá esfuerzo, pasarlo bien. ¿Vale? Gracias. El colegio solo facilita esto. Es mucho. Hola, buenas. Me gustaría preguntar a David en concreto sobre el tema del Máster X. ¿En qué medida se tiene en cuenta la compatibilidad entre empresas a la hora de hacer estos másters? Porque has comentado que un máster está enfocado a una cierta empresa. Correcto. Pero en caso de que la empresa no estuviera contento con tu rendimiento, te devolverían el 80% y todo lo que has comentado antes. Pero en el caso de que tú no estés contento con esa empresa, ¿en qué medida se tiene en cuenta los conocimientos que adquieras en ese máster para otra empresa, no digo de otro sector diferente, pero de otra empresa diferente? La pregunta es muy concreta, con lo cual la respuesta también es muy concreta. Intentamos por simplificar, porque es mucho más sencillo llegar a acuerdos con una única empresa. Imagínate si hubiéramos hecho que esos másteres, en lugar de ser exclusivos, como es el caso de Capgemini, hubiera tenido que ser compartido, porque los másteres forman a 40 personas. Imagínate que no son capaces, la empresa mentora, de absorber 40 cada año. Pues hubiéramos tenido un problema, sobre todo porque los dos querrían al mejor. Pues no, es el alumno el que elige. En el caso de que hubiera más de un mentor, es el alumno el que dice yo quiero ir de estas dos empresas mentoras, porque el máster está asociado a una o a más empresas. Yo he elegido. Y de entre los que hayan elegido, por lo tanto tú las has elegido, te vas a encontrar a gusto porque es la que tú has elegido, serán ellos lo que luego ya hagan una selección básicamente para cuando ya te conocen desde dentro, al margen de la evaluación que te van haciendo de forma continua los profesores,
serán ellos los que digan es que no ha podido trabajar o no ha sabido trabajar en equipo. Que por cierto, las soft skills, todo este tipo de formación, también se estudia en el máster, porque es otra de las cosas que las universidades no cuidan adecuadamente. Capacidad de comunicación, resolución de conflicto, liderazgo, forman parte de la formación. Soft skills hay casi 100 créditos, sobre unos 500. Y respecto a lo que tú dices del reconocimiento fuera, posteriormente, el máster son 2 años. Si te vas antes de terminar la formación práctica, lo tienes incompleto. Entre otras cosas porque quien ha pagado tu máster quiere un retorno, tiene que tener una garantía de que al menos vas a estar trabajando con ellos durante 1 año. Tendrías que analizar, el propio contrato lo especifica, si tú te vas por un interés, imagínate que en Reino Unido, como ya tienes tu formación de 11 meses, alguien te da un trabajo que es el triple de lo que ganarías en esa empresa en un futuro. Tienes libertad para irte, pero a su vez esa empresa que espera ese retorno no lo has dado. Llega a ser un ten con ten. Es decir, qué partes sí han aprovechado de ti y esa parte es tuya porque te han remunerado y de la que no, tú eres... es tu interés el haber recibido una formación de la que luego te vas a beneficiar, porque te vas a otra empresa. Entonces, sería un ten con ten. Yo estoy hablando de gente que, en el caso en el que fuera enrolada, es decir, formaba parte del máster, porque el máster, para tener garantías de que 40 personas van, por ejemplo, a Capgemini, admite la matriculación de 45 o de 50 personas. De tal forma que sabemos que 5, como los astronautas, todos reciben la formación, solo los que vayan a formar parte. Pero ¿y si uno enferma? ¿Y si uno no quiere? ¿Y si uno es descartado? La garantía de que va a haber 40 formados tiene que estar siempre. De tal manera que si, estando entre esos 45, porque solo van a haber 40 sillas, eres uno de esos 5, se te retorna el 80%. Está claro que es porque no fueras interesante. La condición suya es que al menos 40 queden integrados en la empresa. Imagínate que ellos dicen, me valen 43. Claro que en 43, 40 es el mínimo. Entonces, está claro que el que se descarte es por algún motivo. O sea, nadie tiene interés en perder a alguien que está ya totalmente formado. Y por otro lado, en el caso de que no, como hay más empresas mentoras en otros másteres, esa formación es de primerísimo nivel, estoy seguro que se buscaría una solución para acoplarlos en prácticas en otro lado. Lo clarísimo. Estamos hablando también con Z Ingenieros, hay muchísimas empresas. Es que no quiero decir porque están pendientes de firmar algunos convenios, pero bueno, estamos hablando de las empresas más potentes. Perdón, si me perdonáis, volver a otra pregunta. En relación a eso, supongamos que si pasa todo ese proceso, si entras dentro de la empresa, estás un tiempo, estás unos años y luego decides eso, cambiar. A nivel estatal, ¿cuál sería el reconocimiento? Es un máster propio. Repito que como en España el único máster que se reconoce a nivel profesional es el que te va a habilitar para la profesión a extinguir de ingeniero aeronáutico en nuestro caso, y no es ese, cualquier otro máster no tiene un reconocimiento de EQF7, que es como se dice en Europa, MECES 3 sería aquí, y por lo tanto es un máster profesional, es un máster propio, es un máster que te vale para la empresa, hasta tal punto de que los que trabajen, porque por ejemplo sistemas espaciales es buenísimo el máster, repito, la Agencia Espacial Europea ha despertado interés y cuando han visto el syllabus, han dicho, es que yo quiero gente de este tipo. Ese es el que te abriría puertas independientemente de que tu título en España se llame de una manera o que seas Aerospace Engineer, que ya lo eres fuera. Y es que tu conocimiento es ese, tu conocimiento complementario es el que te valora. No tanto por el modo académico. Es decir, si lo utilizaras para ser doctor, te faltaría algo, porque no tendría un reconocimiento. Cuando lo planteamos, quisimos hacerlo, lo pensamos. Si nos metíamos en el sistema ANECA, reconocimiento MECES 3, EQF7, etcétera, eran más los perjuicios que los beneficios, porque casi 2 años para que te reconozcan y si mañana esa empresa mentora me dice quítame esta asignatura, ponme otra, tengo que esperar a una reevaluación para volver a mantenerlo. Al fin y al cabo te hacen rígido un sistema y el sistema profesional, entendido desde el punto de vista de la empresa, tiene que ser dinámico. O sea, cada promoción, cada año te reúnes con la empresa mentora. ¿Qué hacemos? ¿Qué potenciamos? ¿Qué quitamos? ¿Qué añadimos? Y eso tiene que ser así. Y eso solo se puede hacer en un máster propio. Pero os aseguro que con la demanda que hay en el sector, siendo un máster tan interesante, el reconocimiento es por yo sé de esto. Que por cierto, cuando analizas currículum, yo he estado en el European Monitoring Committee analizando mucho currículum profesional. La parte de condición necesaria que decía antes es la académica. Claro, cualquiera que haya tenido, por lo menos ha tenido que estudiar en la universidad. Ya, pero posteriormente lo que te fijas, los currículos son extensísimos, es en qué proyectos ha trabajado, qué es lo que ha hecho. ¿Qué garantías a mí como empleador me da que este señor sabe hacer? O sea, es muchísimo más importante, tenemos que cambiar ese concepto.
en lo que te has formado posteriormente en base a que has trabajado en ello, que no realmente es que estudié esta asignatura y por cierto me saqué un 7. Eso no cuenta absolutamente nada. Condición necesaria simplemente. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, 2, 3, así que... Jo volia preguntar, perquè hem parlat molt sobre els màsters que fan un any i més especialitzat en el tema de l'enginyeria. Jo volia preguntar per quina visió tenen les empreses d'un enginyer que fa funcions d'enginyer però amb màsters d'altres sectors com ara bé un MBA. No he entendido completamente. Si me traducís alguno... No, és important tenir un complement en l'àmbit empresarial, cada vegada ho és més, perquè et dona aquestes dues visions, no? La tècnica i l'empresarial, i crec que és una bona idea complementar una enginyeria amb un MBA. Perquè vol el seu esforç i el seu moment, no? Però evidentment que jo conec molts companys, jo no, en aquest cas no vaig fer-ho, però companys meus que ho han fet i que són enginyers i MBA i els hi ha anat molt bé, la veritat. Sí. Sí, más o menos por la respuesta he entendido un poco por dónde vas. Toda formación es valiosa. De hecho, al final somos en lo que hemos trabajado y lo que nos hemos querido preparar. Es un poco lo que decía José Luis. Elige materias que te interesen y en base a eso, esa es tu carrera profesional. Y seguramente habrá alguien para el que ese perfil sea muy válido. Y sobre todo cuando ya la pirámide se va seleccionando y al final es tu bagaje el haberte ido adornando, complementando con esas cosas, independientemente de la titulitis, que es el sistema que heredamos. Independientemente de que ese máster sea reconocido o no, o te permita, está claro que tu valor lo va a dar tu capacidad, y tu capacidad lo marcará la empresa. Tu especialización, los puestos hoy en día son altamente especializados, muy altamente especializados. Lo va a dar, pues que por ejemplo en sistemas espaciales sepas manejar un programa en particular y ya estés preparado, y otros, pues tu competencia no sabe hacerlo. Eso es lo que te va a dar valor. Independientemente de que, pero esto puntúa o no puntúa. Claro que puntúa porque sabes trabajar, el otro no. Entonces, os animo evidentemente cuanta más formación a todos los niveles. Bon dia. Jo volia preguntar sobre si hi ha un marc de temps previst pel reconeixement de l'enginyer aeroespacial aquí. Que si en el marco normativo en la ingeniería espacial se va a reconocer. No, un marco de tiempo. ¿Y hay un tiempo previsto? No lo hay. No lo hay porque desgraciadamente no se sabe en qué punto andamos. Es así de triste. Es decir, alguien se siente cómodo con estas cosas transitorias que se están alargando y alargando. Los informes que nos vienen de Europa de falta de competitividad nos están perjudicando muchísimo. Porque igual que fuera, que ya solo hay una ingeniería, que mantengamos dos profesiones que deben estar, porque ha habido gente que ha estudiado la carrera de 3 años y reconoce su profesión, ingeniero técnico aeronáutico, y es suficiente, y no tiene por qué estudiar más, lo puede exigir más hasta que se jubile. Pero que no introduzcas la profesión nueva sabiendo que estás formando, haces que tengas un vacío y que estás malamente estirando para que faltan ingenieros aeronáuticos, y sobre todo un ingeniero aeronáutico no es un ingeniero espacial. Que no es un ingeniero espacial, ni lo va a ser, nunca. Nunca, porque los requerimientos son distintos. Entonces, ojalá se regule, en tanto tenemos un marco regulatorio que nos permite trabajar y firmar proyectos, repito, con plenas atribuciones. No nos falta ni una. Y la Agencia de Seguridad Aérea Europea lo dice claramente. Ni una te falta. Tú sabrás si quieres ser ingeniero aeronáutico español. Pero vamos, el día que peguen el fogonazo dirás, ¿para qué he perdido 2 años y 8.000 euros? Es que es lo que hay. Así. Buenas tardes. Yo tenía una duda de cara de colegiarse y tal en el ámbito internacional, ya que estamos en una carrera que, como bien se ha dicho, en muchos ingenieros estamos explorando otras alternativas de cara al extranjero, ya no solo de europeos, sino si nos vamos al tipo América o Asia, en este aspecto, ¿qué beneficios nos traería colegiarnos? Ya que también has explicado el tema del ministro de Economía y esto, ¿qué afectaría? La pregunta es muy buena porque
Estamos hablando de profesiones, os he dicho y ha quedado claro que si en España, o sea, si en Europa no se le llama colegio, se le va a llamar asociación profesional, pues al final, ¿qué vas haciendo? Porque voy trabajando en Austria, tengo que estar colegiado allí, o en la asociación correspondiente, en Reino Unido es la asociación profesional la que sea, pues es jurisdiccional. Ya que tú, cuando ejerzas tu trabajo aquí en España, dependerás de una normativa nacional, aquí estás obligado a colegiarte, en concreto en nuestro colegio. Pero si tú, por ejemplo, ahora durante 4 años estuvieras ejerciendo en, pongo bien cerca, Alemania, seguramente ellos te van a requerir, como es una profesión también regulada, repito, las que tienen que ver con la seguridad lo están, y en las 36 del anteproyecto que se va a modificar también se sigue manteniendo, y cuando salga la disposición transitoria la va a mantener, vamos, que no hay más remedio que serlo, pues seguramente los alemanes te exigirán que también lo estés allí, y puedes hacer 2 cosas, mantener ambas colegiaciones, que no es malo, o pedir una excepción durante el tiempo en el que sabes que no vas a ejercer en España, que no estoy ejerciendo en España, y luego volver a reactivarte o mantener las 2. Pero está claro que por ser jurisdiccional, mientras ejerzas aquí, tiene que ser aquí, y si es aquí y en otro lado, yo te recomendaría que hicieras las 2, porque al fin y al cabo son garantías dobles. Y yo no tengo ningún inconveniente en que la tuya se quedara en stand-by durante un tiempo, enhorabuena, vienes para acá, porque es que al final, y os lo digo desde el ejercicio profesional, yo también me dedico a la ingeniería, que yo puedo hacer un proyecto en Francia y el mes que viene hacerlo aquí. O sea, ¿me entendéis? O sea, es que de verdad que es un mercado único, no hay más. Es como trabajar entre provincias, que para ir a Alicante no puede haber una normativa distinta que para trabajar en Madrid, no puede ser distinta. Entonces, existe ya ese marco normativo y si ahora cada país, a su vez, tienes que pasar, pues porque tengas un reconocimiento, ya que la nuestra, como tiene que ver con la seguridad, tiene que haber un control. Tengo que garantizar que tú en Alemania, para poder firmar, es que este señor sí, que ha estudiado esto, que aquí lo tengo. Ese control pasa pues porque pases a ser reconocido por tu asociación profesional, que es lo habitual. Llegas allí, enseñas que has estudiado, vale, pues te reconozco, pagas tu tasa y ya está. Todas las tasas en España son las más baratas de Europa, ¿eh? Eso también que lo sepáis, del orden de casi 4 o 5 veces menos. Y yo lo que quiero es que sean 0 también, ¿eh? O sea, es tu empresa, tu empleador, el que saca un beneficio de tu capacidad. Si tú requieres una garantía adicional, porque por ley tú tienes que estar protegido, por ejemplo, pues igual que un EPI te obliga a llevar un casco, solo faltaría que lo pagaras tú. O sea, yo creo que forma parte de eso. Al margen de que las grandes empresas, AENA, Enaire, etcétera, a través del retorno vía nómina os lo devuelven y a nivel Hacienda es desgravable. Es uno de los gastos que son desgravables directamente. O sea que al final de eso queda nada. Nada para alguien que está obteniendo su beneficio de esa misma profesión. Y la idea es que nosotros no tengamos que pedir más que aquello que nos permite seguir funcionando, nada más. La capacidad de que los visados, que muchos de ellos son obligatorios, nos deja ingresos, hace que las cuotas cada vez sean menores. Ahora tengamos el mayor número de ingresos y digamos que la cuota es 0. Pero seguro RC comprenderéis que son muchos miles de euros para llegar a ese tipo de capacidades y lo pagamos entre todos, con lo cual pues, de ahí se hace la división, así de sencillo. O sea que cuantos más seamos, más se divide. ¿Hay alguna pregunta súper rápida? Bueno, pues allí y acabamos contigo. Entonces, según lo que hemos hablado, el máster habilitante, ¿cuál es su función? O sea, ¿por qué sigue existiendo? Sigue existiendo porque alguien quiere intentar que aquí no pase nada y que no hubiera cambiado nada. Eso hubiera tenido interés en los primeros años, yo los he vivido, en los años 2009-2010, existían grupos muy organizados en Europa, donde los países academicistas, los de abajo, que tenían dobles ingenierías y sobre todo la universidad no quería dejar de tener las dobles titulaciones, pugnaron porque, oye, esto de Bolonia lo han intentado pero no lo han conseguido. Pues no, desaparecieron todos. Entonces, hoy en día, que se sabe que ha sido frustrado todos esos intentos de mantener el sistema antiguo, pues se mantiene pues porque el otro colegio desaparecerá en algún momento, digo yo, porque si la profesión desaparece, la ingeniería aeronáutica no sé qué sentido tiene mantener. Y en cambio, en los grados, los ingenieros espaciales estamos aquí, en el nuestro. Pues se mantiene pues porque hay intereses desde la universidad para mantener másteres habilitantes, desde la profesión para mantener el colegio de ingeniería aeronáutica, el otro colegio. Serán esos los que hacen que esto se estire todo lo que se pueda. Pero el mercado no lo va a dejar. El número de gente que termina el máster habilitante es inferior al de gente que se jubila. Ahora me corregiría, no dijo esa actitud, parecido. Se extinguiría de forma natural.
Es que no tiene sentido mantener algo que solo mantiene el sistema antiguo, sabiendo que el sistema antiguo va a desaparecer. Sois inteligentes, echad vuestras propias cuentas. El que hace el máster habilitante muchas veces es porque se lo han pedido como condición. El ejército lo pedía antes como condición, la aeronavegabilidad militar, y se está ahora mismo negociando el nuevo reglamento de aeronavegabilidad de defensa, en el cual yo también he participado, pues marca condiciones como que van a pasar cosas y se van a cambiar y a lo mejor determinadas cosas en un futuro ya no hacen falta. Actualmente, si alguien quiere opositar al ejército y dice que para tener una única escala y llegar a general hace falta ser ingeniero aeronáutico, pues se dice, pues lo primero lo arreglo y ya está. Me hago el máster habilitante y ya tengo esa capacidad. Y si a lo mejor dentro de un año en las oposiciones ya puede llegar a ser general siendo grado, eso va a passar. El que és trist és el que passa amb els industrials, que hi ha molts graus, més o menys la meitat nothing, és a dir, que no tenen atribucions. Abans ho he dit, això, no? Què passa? Que molts dels estudiants no ens assabenten fins al tercer o quart curs que no tenen atribucions. Sí, així de trist. I s'emprenyen moltíssim, clar. Perquè si volen tenir atribucions i signar projectes, no els queda altre remei que fer el màster habilitant. És a dir, 2 anys més a la jeta, no? I 2 anys més sense ingressar diners i gastant. Quan si ho haguessin sapigut, a l'hora de matricular-se, segurament molts d'ells no ho haurien matriculat, perquè, per exemple, el grau elèctric i el d'energia, molt semblant, molt. Un té atribucions i l'altre no. Llavors, a vosaltres això no us passa, tranquils. Però vull dir que els graus blancs, i això és un escàndol, perquè això no hi ha dret. Això és quasi una estafa, segons com. Perquè igual posa'm una lletra molt petita, potser a la web. Aquest grau no té atribucions, per si quan tu vas a matricular no saps ni què són les atribucions. No sé si m'explico. I això ho sento, però a mi em dol molt, això. I ho estem treballant amb el Ministeri d'Indústria i ens hi podem trobar una solució d'habilitar parcialment aquests graus. Fa poc vam estar parlant amb el ministre Areu aquí, aprofitant que hi havia el Congrés d'Indústria, però clar, poders fàctics tenen molt poder. I això no els agrada, clar. No els agrada que els graus blancs puguin acabar tenint atribucions, perquè llavors ningú faria els màsters. Parlat clar, ¿no? Yo iba a añadiros, lo aeroespacial, que os he dicho que hay 15 títulos de grado en ingeniería aeroespacial en toda España. Todos ellos son generalistas, a excepción de la Universidad Rey Juan Carlos, que quiso hacerlo por especialidades, pues eso se lo pierden. Es decir, ellos si solo tienen grado en ingeniería espacial en aeronaves, pues tendrán el ingeniero técnico aeronáutico en aeronaves, pues por no hacerlo generalistas si lo tenéis, pero la gran mayoría son generalistas, los tienen varias especialidades. Y cuando os he dicho que había uno que no, y que es grado blanco, es la Politécnica de Madrid, que es la que más sabe de esto, y es muy triste, pero digo, ¿y por qué montáis vosotros el año pasado, así, del año 2024, un grado que no tiene atribuciones? Porque no saben cómo llenar el habilitante, y es a través de esa trampa, que yo también considero que es una estafa. Es decir, les hago meterse en algo que suena bonito, y les digo cuando estén a punto de terminar que no vale para nada. De esa manera les arreglo yo el coche que sé que les he vendido que no funciona. Es así. Es así de triste. Por eso con el director general de universidades, que nos hemos reunido hace poco, la condición de que cuando alguien se matricule y no le engañen, tiene que estar ahí. Es decir, esto no vale para nada. Lo pondrán de forma más bonita, pero lo tendrán que poner. Es obligatorio. Y ese máster ese grado, el grado blanco va a durar nada. Con esto ya acabamos. Ahora que no hay nadie de la UPC así oficial. Tecnologías Aeroespaciales de Tarrasa es un grado de estos blancos que te obliga a hacer el máster. Solo para aquellos que lo pusieron en primera opción sin saberlo. Que no tenga la palabra ingeniería dentro del nombre de la titulación ya hace sospechar algo. Solo eso. Vais a tener mañana seguramente el PowerPoint con todas las leyes por si os las queréis revisar. Y sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy bien.